Londres, siglo XIX. Esto no es un crimen, es una cirugía pública. Quien lo ve es un cirujano genio del futuro, pero en su vida pasada le quedaba solo un mes. Ahora reencarnado tiene una segunda oportunidad para revolucionar la medicina desde cero. Al prota le dieron una segunda oportunidad para operar. Vos dale a este canal la tuya y opera ese botón de suscribirse. Comenta qué manhua quieres ver después. Empecemos. Londres, siglo XIX. Una ciudad que, a pesar de su desarrollo, aún tenía un lado oscuro y brutal. En medio de las calles ruidosas y llenas de gente, un espectáculo sangriento capturaba la atención de todos. Un hombre, visiblemente aterrorizado, era inmovilizado, mientras otro, armado con un cuchillo curvo y manchado de sangre, se preparaba para operar. La gente miraba con una mezcla de horror y fascinación. Lejos de ser una escena de crimen o una ejecución, esto era medicina. Se trataba del Dr. Liston, un profesor de la Escuela de Medicina de Londres que realizaba cirugías en público, jactándose de ser el mejor doctor de la ciudad y prometiendo que un día todos lo necesitarían. Entre la multitud, observando con una mezcla de asombro y conocimiento, estaba un joven, el único asiático en la escena, Kim Tae-pyung. Pero este no era su único nombre. En realidad, él era Sung Yu-hyok, un cirujano general de Corea del Sur, pero de 100 años en el futuro. Un mes. Eso fue todo lo que le dieron. Un tumor maligno, inoperable. A sus 38 años, Sung Yu-hyok, un cirujano talentoso, se enfrentaba a una muerte inminente. Había dedicado su vida a la medicina, había trabajado sin descanso hasta conseguir un puesto de profesor, pero la vida le jugaba una mala pasada. Solo, sin padres, sin familia, sin tiempo para el amor, la idea de desaparecer no le dolía tanto. ¿Quién lo iba a extrañar? Mientras la desesperación lo invadía, parado en un puente mirando el mar, se preguntó qué clase de vida era esa. Y justo en ese instante, algo increíble estaba a punto de pasar. Una explosión de luz lo envolvió, y con ella un torbellino de sensaciones. Se sentía desorientado, como si su cuerpo y mente se desarmaran y volvieran a unirse. Voces, llantos de bebé y una inexplicable sensación de renacimiento lo golpearon. Cuando pudo entender lo que pasaba, era un bebé, en brazos de una mujer que lo miraba con amor, mientras otras personas a su alrededor celebraban su nacimiento. Había vuelto a nacer. Y así, Sung Yu-hyok, el cirujano terminal del siglo XXI, se encontró con una nueva vida en la Inglaterra del siglo XIX, bajo la identidad de Kim Tae-pyung. Pero esta nueva oportunidad no llegó sin desafíos. Un día, mientras estaba tranquilo leyendo, dos hombres lo interceptaron usando insultos raciales y burlándose de él por su origen. Kim Tae-pyung suspiró. Pensó en cómo la discriminación existía incluso en su siglo original, así que no era ninguna sorpresa encontrarla acá. La situación escaló cuando uno de ellos se agachó para tirarle una piedra. Pero antes de que pudiera hacerlo, una mano detuvo el ataque. Era un joven de pelo rubio y ojos claros, que intervino con firmeza. Este era Joseph Lister, su amigo, quien enfrentó a los agresores y los obligó a irse. Joseph, indignado, le reprochó a Tae-pyung que no se dejara pisotear, pero Tae-pyung respondió con resignación: «¿Qué querés que haga? Soy diferente a ellos». Joseph, un joven con profundas convicciones religiosas de una familia de cuáqueros devotos, le recordó que al final todos son hijos del mismo Dios. Tae-pyung reflexionó sobre su propia historia. Sus padres, católicos coreanos, habían viajado a Inglaterra en un barco, y de alguna manera, entre el viaje y amor, lo habían concebido. Después de establecerse con la ayuda de un sacerdote inglés y que su padre consiguiera trabajo en una importante empresa vinícola del padre de Joseph, la familia Kim Tae-pyung había logrado una vida cómoda, algo inusual para un asiático en esa época. Se dio cuenta de que su relativa comodidad se debía en gran parte a la amistad que tenía con Joseph, el chico más adinerado de la ciudad. Joseph, como siempre preocupado por él, le preguntó si le dolían los ojos de tanto leer. Luego, con una sonrisa, le dijo que iría a buscar algo para que observaran juntos, el microscopio. Y así, los dos amigos se dirigieron a la orilla del mar, donde se los veía fascinados, intentando atrapar pequeños organismos con una cesta, listos para explorar el mundo invisible.
Una vez en la playa, Taepyeong se preparaba para diseccionar un camarón, mientras Joseph le recordaba que fuera cuidadoso. Y al mirar a través del microscopio, Joseph se quedó boquiabierto. Podía ver el corazón del camarón latiendo. Taepyeong, por su parte, observaba la fascinación de su amigo, entendiendo que en una época sin celulares ni tele, un simple microscopio era el mejor entretenimiento. De repente, Joseph, con la vista fija en el horizonte, tuvo una revelación. Se volteó hacia Taepyeong y con el corazón a mil le anunció: «¡Quiero ser doctor!». Taepyeong se quedó perplejo. ¿Sería por tanto tiempo que pasaron jugando con el microscopio? Pensó que un corazón humano era muy diferente al de un camarón, claro, pero Joseph no se detuvo ahí y le lanzó una propuesta aún más sorprendente. «Vos también tenés que ir a la Facultad de Medicina conmigo». A Taepyeong le cayó como un balde de agua fría. ¿Volver a ser doctor, pero en este siglo? La idea lo dejó en shock. Poco después, los dos se encontraron de camino a Londres, sacudiéndose en un carruaje por los caminos empedrados. «Aguantate bien», le decía Joseph a Taepyeong, «no podés lastimarte antes de ser doctor». A lo que Taepyeong solo atinó a pensar que ese camino era un infierno. Joseph le confesó que era la primera vez que salía de Upton. Resulta que Joseph, lleno de entusiasmo, le había rogado a su padre que lo dejara ir a la Facultad de Medicina, y no solo eso, sino que también llevara a Taepyeong con él. Le explicó que Taepyeong era muy inteligente y que cuando fuera doctor podría devolverles el favor. El padre de Joseph, después de pensarlo un momento, accedió, feliz de apoyar a su hijo y a su amigo. Hasta prometió mostrarle Londres a Taepyeong durante el viaje. Taepyeong no podía creerlo. La generosidad de esa familia lo dejó sin palabras. Eran ricos, pero sobre todo muy amables. Se preguntó si estaba bien aceptar tanto, especialmente cuando sus propios padres se habían puesto tan felices con la idea de que fuera a la universidad. El camino siguió su curso, y con cada bache, Taepyeong seguía procesando el giro inesperado que había tomado su nueva vida. Una parte de él se sentía un poco descarada al aceptar esa oportunidad que se le presentaba, pero no podía negar que, en el fondo, sentía una curiosidad y una emoción genuina por lo que vendría. Después de todo, desde que había renacido, solo había conocido la tranquilidad de Upton. ¿Cómo sería una ciudad grande como Londres, la capital de la reina y de caballeros, de la nación más poderosa del siglo XIX? Su pregunta no tardó en ser respondida. El padre de Joseph los interrumpió señalando al horizonte. «Miren, esa es Londres». La imagen que se presentó ante Taepyeong distaba mucho de sus idealizadas fantasías. La ciudad era un mar de gris, con chimeneas escupiendo humo al cielo, edificios sucios y un ambiente pesado. El carruaje avanzaba por calles donde las ratas campaban a sus anchas, y el aire era casi irrespirable. Taepyeong se cubrió la nariz, sintiendo náuseas. ¿Esto es Londres? ¿Esta ciudad gris y maloliente?, se preguntó, mientras Joseph, riendo, le consultaba si le costaba adaptarse por venir del campo. Para Taepyeong, el hedor a podredumbre que inundaba las calles era abrumador. «Este es el olor de la ciudad», pensó con un nudo en el estómago. De repente, la carreta en la que iban se detuvo. Unos hombres pasaban arrastrando algo por la calle. Taepyeong se sobresaltó al ver un pie asomando por debajo de una lona. «¿Un cadáver?», soltó, apenas pudiendo creer lo que veían sus ojos. Joseph, al verlo pálido, le preguntó si estaba bien. «Sí», respondió Taepyeong, todavía en shock. Joseph, con la naturalidad de alguien acostumbrado a esas escenas, le explicó que era solo un cuerpo que llevaban a la Escuela de Medicina de Londres. «Ah, ¿no sabías? Escuché que los estudios de disección de la UCL son buenísimos», le dijo con una sonrisa. Taepyeong miró a su amigo. «¿Entregado? ¿Estás confundiendo esto con una entrega de vino?», pensó incrédulo. Pero más allá de la extraña forma de hablar, el problema era mucho más serio para él. Ese cadáver no debería ser diseccionado. Estaba en un estado de descomposición avanzado. «La gente se va a enfermar de alguna infección antes de aprender nada», se preocupó. ¿En serio iban a poner a los estudiantes a diseccionar algo así? Se le revolvió el estómago. ¿De verdad iba a estar bien estudiar en la Escuela de Medicina de Londres?
Mientras Taepyeong digería la brutal realidad de la medicina decimonónica, el padre de Joseph, ajeno a sus cavilaciones, lo surgió a seguir. «Vamos, chicos, les voy a mostrar una buena vista», dijo con entusiasmo. Joseph, volteándose, preguntó a su padre a dónde iban, mientras Taepyeong seguía procesando el macabro espectáculo que acababa de presenciar. El padre de Joseph, con una sonrisa amplia, les explicó que había hablado con el dueño de una tienda y que iban a poder ver una cirugía. «¡Vamos a verla!», dijo emocionado. Taepyeong, por su parte, sentía un nudo en el estómago. Primero, la entrega de cadáveres, y ahora ver una cirugía. ¿Por qué esas palabras, que en su siglo no tenían nada que ver, ahora iban de la mano? El padre, notando su reacción, pensó para sí mismo que el muchacho de campo se iba a llevar un buen susto. Con una mano en el hombro de Taepyeong, el señor Lister le aseguró que así era la cirugía en este mundo, una forma de salvar vidas. Pero Taepyeong, desde su perspectiva de cirujano del futuro, solo podía pensar, «¿Pero vos sabés lo que es eso?». Intentó protestar, «Espera, yo…», pero el padre lo interrumpió, sin darle mucha importancia a su pánico. Taepyeong en su cabeza decía, «No, prefiero morirme». Al llegar a la plaza, vieron la escena. Un hombre, el paciente, estaba siendo sujetado con fuerza por varios tipos en medio de la calle bajo la mirada de una multitud. Los gritos de dolor llenaban el aire. Taepyeong, horrorizado, pensó si se trataba de una ejecución pública. Pero el padre, con una calma que lo descolocó, le aclaró que no. Ese era el paciente, y ahí mismo era donde se hacía la cirugía. ¿Esa es la cirugía?, se preguntó Taepyeong, completamente aturdido y asqueado. La realidad de la medicina del siglo XIX era mucho más cruda de lo que había imaginado. La siguiente imagen nos transporta un poco en el tiempo, o quizás en el espacio, mostrándonos el camino que recorrieron. Un carro, lleno de barriles y provisiones, avanzaba a los tumbos por un camino de tierra. Taepyeong y Joseph iban sentados, aferrándose para no caerse con cada sacudida. «Aguántate bien», les dijo el padre, «no pueden lastimarse antes de ser doctores». Taepyeong, con una mueca, soltó, «Este camino parece un infierno». Joseph, a su lado, asintió, «¿Verdad? Es mi primera vez saliendo de Upton». Y es que para entender por qué estaban en ese camino infernal, debemos recordar el momento clave en que Joseph convenció a su padre. Con los ojos brillando de entusiasmo, Joseph le había dicho, «Padre, quiero ir a la escuela de medicina, y si es posible, por favor deja que Taepyeong le acompañe». Le recordó lo inteligente que era Taepyeong y cómo, una vez que se hiciera doctor, podría pagarle la ayuda. El padre lo miró pensativo, sopesando la propuesta. Al final, el padre de Joseph cedió. «Está bien», dijo, con una sonrisa amplia, mientras Joseph lo abrazaba con euforia. «¡Sos el mejor, papá!», exclamó Joseph, feliz de que su mejor amigo pudiera acompañarlo a la universidad. Incluso prometió mostrarle Londres a Taepyeong. Taepyeong, por su parte, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era innegable la generosidad de la familia Lister. «Es rico y bueno», pensó Taepyeong, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Realmente estaba bien aceptar tanta ayuda? Era un poco descarado, sí, pero sus padres estaban tan contentos con la noticia de que iría a la universidad que no podía evitar sentirse ilusionado. Después de todo, desde que había reencarnado, solo había conocido la tranquilidad de Upton. Londres, la gran capital, la ciudad de la reina y los caballeros, se sentía como un mundo completamente nuevo y lleno de posibilidades. Sin embargo, esa expectativa se desvaneció apenas llegaron. «Mira ahí, Taepyeong, esa es Londres», dijo el padre de Joseph, señalando al horizonte. Lo que Taepyeong vio no era la ciudad majestuosa que imaginaba, sino un paisaje gris, cubierto por una neblina densa, con chimeneas escupiendo humo al cielo. Las calles estaban llenas de barro y ratas. Su primera impresión fue de pura desilusión. «¿Esto es Londres? ¿Esta ciudad gris?», se preguntó. El olor fue lo siguiente. Un hedor nauseabundo, una mezcla de podredumbre y suciedad, lo golpeó con fuerza. Taepyeong se cubrió la nariz con asco.
Joseph, ajeno a su horror, comentó con ligereza: «Te cuesta adaptarte, Pyong, es que venís del campo». Taepyeong se apoyó en una pared abrumado. Las calles apestaban a podrido. De repente, una carreta rudimentaria pasó junto a ellos, llevando algo cubierto con una lona. Un pie asomaba, pálido y con manchas oscuras. Taepyeong sintió un escalofrío y se quedó helado, con la mano en la boca. «¿Un cadáver?», susurró. Joseph lo notó. «¿Estás bien, Pyong?», le preguntó. Taepyeong apenas pudo asentir. Joseph, con la naturalidad de quien lo ve todos los días, explicó que era normal. «Ah, no lo sabías. Es un cuerpo que están llevando a la Escuela de Medicina de Londres para el estudio». Taepyeong lo miró con incredulidad. ¿Entregado? ¿Es que no era mala idea usar esa palabra para las personas? Joseph seguía hablando de lo fenomenal que eran los estudios de disección en esa universidad, pero Taepyeong apenas lo escuchaba. Su mente de cirujano del siglo XXI procesaba la imagen del cuerpo. La cuestión era que ese cadáver no debería ser disecado. Estaba en un estado avanzado de descomposición. Si intentaban estudiar con eso, la gente se iba a morir de alguna enfermedad infecciosa antes de siquiera aprender algo. El horror de la medicina del siglo XIX era aún más palpable de lo que había imaginado. Si intentaban estudiar con eso, la gente se iba a morir de alguna enfermedad infecciosa antes de siquiera aprender algo. El horror de la medicina del siglo XIX era aún más palpable de lo que había imaginado. Y Taepyeong no paraba de pensar si unirse a la Escuela de Medicina de Londres con esas condiciones realmente iba a estar bien. Mientras seguían su camino, de repente se encontraron con el padre de Joseph. Con una sonrisa, el hombre los invitó. «Muchachos, vengan, les voy a mostrar algo interesante». Joseph, curioso, le preguntó a dónde iban, a lo que su padre, con entusiasmo, explicó que había hablado con un comerciante y que iban a presenciar una cirugía. «Vamos a verla», dijo, invitándolos a seguirlo. Taepyeong se quedó perplejo. Primero habían dicho cadáver y transporte, y ahora cirugía y ver. No entendía por qué juntaban palabras que en su mente no tenían que estar cerca. El padre de Joseph, notando su expresión, sonrió para sí mismo, pensando que el campesino se iba a asustar de verdad hoy. Con una palmada en el hombro de Taepyeong, casi arrastrándolo, el padre de Joseph proclamó: «Esto es lo que llamamos cirugía en este mundo, una forma de salvar vidas». Taepyeong lo miró, incrédulo, por dentro gritando: «¿No se dan cuenta?». Intentó decir algo, frenarlos, pero el padre lo ignoró y Taepyeong sintió un escalofrío. «No, preferiría morir antes que esto», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Al llegar, la escena era dantesca. Un hombre estaba siendo sujetado con fuerza por varias personas en medio de la calle, gritando desesperado: «¡Sálvenme! ¡Sálvenme!». Taepyeong se dio cuenta con horror. Ese era el paciente, y eso era la cirugía. Los que lo sujetaban respondían: «Te estamos salvando», mientras procedían con el procedimiento. Taepyeong se quedó en shock. ¿Así era el siglo XIX? Recordaba haber estudiado la historia de la medicina en la universidad, pero seguramente se había saltado esa parte, pensando que era solo un crédito sin importancia y que prefería dedicarse a la genealogía. Miró a su alrededor, procesando la brutalidad de lo que tenía enfrente. Simplemente no podía recordar que la medicina fuera tan cruda. El padre de Joseph, ajeno a su tormento interno, lo instó: «Pyong, mira al paciente». El paciente tenía la pierna en un estado de podredumbre avanzada, lo que Taepyeong identificó al instante como celulitis más allá de cualquier tratamiento que no fuera la amputación. Aunque le revolvía el estómago ver tal brutalidad, sabía que era la única forma de salvarle la vida. Pero claro, ¿cómo iban a hacer una cirugía mayor sin anestesia ni respirador? Le preguntó a Joseph cuándo le iban a dar la anestesia y la respuesta fue aún más desconcertante. Joseph se quedó pensando, como si la palabra anestesia apenas le sonara. Fue entonces que un hombre se acercó ofreciendo una botella de vino. «Nuestro mejor vino, por favor, usen esto», dijo. Taepyeong no lo podía creer.
¿Vino? ¿Así iban a anestesiar al paciente? Vio cómo al hombre le obligaban a beber de la botella hasta que entre hipo y mareos finalmente se desmayó. «Le dan alcohol al que van a amputar», pensó Taepyeong, con el corazón en la garganta. Sabía que el alcohol baja la presión arterial y si eso pasaba mientras el paciente se desangraba, su vida iba a correr un riesgo tremendo. Mientras la gente alrededor murmuraba, de repente apareció con un aire arrogante un hombre que parecía recién salido de una película de gánsteres, pero venía con un maletín de herramientas que claramente eran quirúrgicas. Se presentó como el Dr. Liston, profesor de la Escuela de Medicina de Londres, con una guadaña en la mano. «Si necesitan una cirugía, llamen a mí», gritó a la multitud, pavoneándose. Joseph, a su lado, le susurró que era el mejor doctor de Londres. Taepyeong no entendía nada. ¿Este tipo era doctor o un matón? Ni siquiera se presentó como farmacéutico. Liston levantó su cuchillo, orgulloso. «Miren estas marcas, son la prueba de mi edad y experiencia». Pero para Taepyeong, un cirujano del siglo XXI, lo que veía era aceite, sangre y pedazos de carne pegados. Ese no era un cuchillo, era un nido de gérmenes. «No», balbuceó Taepyeong, sintiendo que tenía que decir algo. «Si hacen una cirugía con ese cuchillo». No pudo terminar la frase. Un tipo de la multitud lo empujó con fuerza. «¿Cómo te atreves?», le espetó, para luego añadir con desprecio. «¿Por qué un mono oriental se mete en temas que no entiende?». Joseph reaccionó al instante, yendo a defender a su amigo. Pero antes de que la cosa escalara, el padre de Joseph intervino, tomándolos a los dos por los hombros y diciéndoles con seriedad que no causaran problemas. El tumulto no duró mucho. Joseph miró a su alrededor, dándose cuenta de que Londres no era su tranquilo Upton, y Taepyeong sentía cómo el horror seguía clavado en su pecho. La carnicería médica no se detuvo por el pequeño incidente. El doctor Liston, ajeno a todo, ordenó que le cortaran la ropa al paciente, que seguía retorciéndose y pidiendo piedad mientras las tijeras desgarraban su tela. El odor era insoportable para Taepyeong, un tufo a sangre, suciedad y desesperación que le hizo taparse la nariz. ¿Cómo era posible? No desinfectaban nada, no usaban guantes ni máscaras. Sus pensamientos de cirujano moderno chocaban de frente con la cruda realidad del siglo XIX. Vio cómo amarraban la pierna del hombre con correas de cuero y una especie de prensa, inmovilizándolo a la fuerza. Liston, con su cuchillo manchado de sangre y una sonrisa de confianza, le indicó a sus asistentes que contaran el tiempo. Para él, esto era un show. Con una rapidez impresionante, el doctor bajó la hoja. El golpe fue seco, demoledor. Taepyeong vio la sangre salpicar, y aunque su mente de cirujano reconocía que, técnicamente, la precisión y velocidad de Liston eran de otro nivel, incluso para los estándares del futuro, la escena era un infierno. El doctor Liston levantó el miembro amputado con orgullo, como un trofeo, mientras el público lo aplaudía. Su sonrisa se ensanchó. «¡30 segundos!», exclamó alguien. 30 segundos. Para Liston era una victoria. Para el paciente, que seguía ahogándose en gritos de dolor con un trozo de madera entre los dientes, era el inicio de un tormento. Joseph, por su parte, estaba fascinado. «¡Qué genial!», le dijo a Taepyeong, completamente admirado por la velocidad del cirujano. Pero Taepyeong, con los ojos fijos en el sufrimiento del hombre, solo podía pensar: «¿Genial? ¿En serio, Joseph?». Su voz era baja, cargada de una mezcla de rabia y asco. «Joseph, tenemos que ir a la escuela de medicina ya, pero no por lo que pensás vos». Joseph, ingenuo, creyó que Taepyeong estaba tan tocado como él por el brillante trabajo de Liston, pero Taepyeong le dejó claro: «No, es todo lo contrario. ¿Es que la cirugía es un circo para estos salvajes? Voy a cambiar todo esto». La imagen de Liston se distorsionó en su mente, convirtiéndose en una figura grotesca, una especie de bárbaro de un videojuego con un nivel altísimo.
«Estás acá, Taepyung», le gritó esa versión monstruosa de Liston, como si le diera la bienvenida al desafío. «Empecemos fácil, diseccionando tus piernas». Taepyung, sintiéndose diminuto frente a esa montaña de ignorancia y brutalidad, solo pudo pensar, ¿qué? Pero esta vez no era una pregunta de asombro o miedo, era la chispa de su determinación. Se despertó sobresaltado, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole a mil. ¿Qué había sido eso? Joseph, que ya estaba despierto, lo miró preocupado. ¿Estaba soñando?, le preguntó. Taepyung parpadeó, volviendo a la realidad de la carroza que los llevaba por las calles de Londres. Era un sueño, solo un sueño. Poco después, él y Joseph ya estaban oficialmente admitidos en la Escuela de Medicina de Londres. Taepyung sabía que no era una admisión normal. En su tiempo, un escándalo así por ingresos injustos habría puesto el país patas para arriba. Pero acá parecía que una generosa donación del padre de Joseph era suficiente para que el doctor Liston, ese tipo tan arrogante, les abriera las puertas sin necesidad de exámenes. La actitud de Liston, que se había puesto a brillar de alegría al oír hablar de la plata, le hacía pensar a Taepyung, ¿será que no tiene un peso, a pesar de ser tan famoso? ¿O es que el tipo es así de materialista? Mientras seguían cargando sus valijas por las calles ruidosas, Joseph señaló un edificio. «Acá es, Pyung», dijo, «la pensión que nos dio la escuela». Pero apenas se acercaron a la puerta, Taepyung vio algo en el primer escalón. Era una pila de algo asqueroso que al principio le hizo pensar, ¿Esto es caca humana? La idea le revolvió el estómago. ¿Era un acto de acoso por ser asiático? ¿O tal vez un ataque contra Joseph por ser cuáquero? Con un suspiro de resignación, solo pudo preguntarse si esto era lo común en el Londres del siglo XIX. Entraron a la habitación, que Joseph encontró pasable, aunque un poco chica. Taepyung, en cambio, veía más allá de lo obvio. El lugar era pequeño, sí, pero además no sabía cuándo les iban a dar ropa de cama. Y en la chimenea había una rata. Por si fuera poco, una brisa suave entraba por la ventana, trayendo consigo un olor inconfundible, el mismo de afuera. Solo pasó un día desde que salimos de casa y ya extraño Upton, pensó Taepyung con nostalgia, añorando el cielo azul, la brisa de la montaña y el aroma a comida casera, no a esa inmundicia. Joseph venía de un ambiente mucho más cómodo que este, así que para él también debería ser difícil. Pero Taepyung notaba que, sorprendentemente, Joseph seguía entusiasmado y se adaptaba rápido. Con los ojos brillando, Joseph miraba a su alrededor, como si cada rincón de esa pensión sucia fuera el escenario perfecto para una gran historia. ¿Sentís cómo el corazón te late fuerte?, le preguntó a Taepyung, con una sonrisa de oreja a oreja. Acá estamos empezando de nuevo, en nuestro camino para ser doctores. Si en el futuro me convierto en un gran médico y escribo un libro, creo que lo voy a empezar así. En una vieja y angosta habitación del centro de Londres, dimos un gran paso hacia nuestro sueño. ¿No te parece un buen comienzo? Taepyung lo miraba con una expresión que era una mezcla de asombro y resignación. Su propio nombre significaba tranquilidad, pero la verdad es que Joseph era el que parecía vivir en un estado de calma inquebrantable. «No estamos para pensar en escribir un libro ahora, Joseph», le dijo Taepyung, un poco cortante, mientras se preparaba para dormir. «Tenemos que apurarnos y descansar, mañana es nuestra primera clase». Mientras Joseph respondía con un simple «ok», Taepyung no podía dejar de pensar en cómo iba a hacer para mejorar el lugar donde vivían. Con un suspiro, se dijo a sí mismo que no quería morir de una infección antes de poder empezar a revolucionar la medicina. Al día siguiente, la escena cambió drásticamente. Taepyung y Joseph estaban frente a la imponente Escuela de Medicina de Londres, un edificio que contrastaba brutalmente con la pensión donde se hospedaban. Una vez dentro, los pasillos eran amplios y llenos de luz, y el ambiente parecía mucho más propicio para el estudio. Al entrar a lo que sería su primer aula, una sala llena de otros estudiantes, las miradas se posaron de inmediato en Taepyung. Los susurros empezaron a circular. ¿Qué diablos? ¿Un tipo oriental? ¿Qué hace un asiático acá? Antes de que Taepyung pudiera reaccionar, Joseph se adelantó, como era su costumbre en situaciones así.
Joseph siempre tomaba la iniciativa al hablar con extraños, y Taepyeong sabía por qué. Si él, un asiático, hablaba primero, la gente podría pensar que era arrogante o que estaba presumiendo. Era un hábito que había desarrollado por necesidad, una lección aprendida de muchas experiencias previas. Con una sonrisa radiante, Joseph se presentó. Hola a todos, mi nombre es Joseph Lister, nací en Upton y desde hoy vamos a estudiar juntos. Luego, con un gesto hacia Taepyeong, añadió, y él es mi amigo, Kim Taepyeong, pueden llamarlo solo Pyong. Sus padres, que son de Joseon, vinieron a Inglaterra con un sacerdote y se asentaron acá. Así que Pyong es un británico que nació y se crió aquí. Taepyeong, por su parte, se limitó a hacer una leve reverencia y decir, estaré a su cuidado. Pero la explicación de Joseph no fue suficiente para todos. Uno de los estudiantes se burló. ¿Estás llamando británico a un asiático? ¿Qué sentido tiene eso? Joseph, imperturbable, le respondió con calma. Él cree en el mismo Dios que nosotros. Taepyeong solo pudo soltar un ligero suspiro por dentro. Era un patrón común, sabía que siempre había gente que buscaba problemas sin razón. El otro estudiante, que parecía venir de una familia acomodada, no se dio por vencido. Se burló de Joseph diciendo que su papá no lo iba a poder tapar siempre, y siguió con los comentarios despectivos, preguntando si los monos también podían ser británicos, si todos eran creación de Dios. Joseph se puso serio, con una cara que no le habíamos visto antes, y Taepyeong trató de calmarlo, agarrándolo del brazo, pensando que Joseph debía controlarse. De repente, una figura imponente apareció entre ellos. Era el Dr. Liston, preguntando qué pasaba. El estudiante, Colin, que antes se reía y provocaba, se calló al instante. Joseph y Taepyeong también se quedaron en silencio, sorprendidos por la presencia del profesor. Colin, en un cambio de actitud que a Taepyeong le pareció casi cómico, se inclinó de forma exagerada y saludó al Dr. Liston con la mayor de las cortesías. El profesor no tardó en presentarlos. Él es Joseph y él es Pyong, dijo, equivocándose en el nombre de Taepyeong. Luego señaló a Colin, presentándolo como un estudiante brillante de la carrera. Taepyeong se dio cuenta de que Colin no era un chico tímido, sino que le tenía terror al profesor. Era algo con lo que Taepyeong, en el fondo, podía identificarse. El Dr. Liston los invitó a sentarse y anunció que las clases regulares empezaban ese día. Con una mirada seria, advirtió que no sabía cuántos de esa camada iban a lograr pasar el curso y les dijo que se esforzaran al máximo. La tensión se sentía en el aula y Taepyeong se preguntaba si Liston hablaba del sistema de calificaciones. El Dr. Liston entonces se puso a explicar que la habilidad más importante para un cirujano era la disección. Pero, agregó, era difícil hacerla durante una cirugía. Taepyeong, confundido, pensó, ¿cómo podés operar sin diseccionar? Liston continuó, y la razón de eso es la anestesia. Explicó que por más borracho o inconsciente que estuviera un paciente, apenas lo tocabas con el bisturí, se despertaba. En ese momento, a Taepyeong se le abrió la cabeza. La anestesia, algo tan obvio en su vida del siglo XXI que ni siquiera se le había cruzado por la cabeza que acá no existía. Se dio cuenta de que en su vida anterior, operar a alguien siempre era después de anestesiarlo. Y entonces, la brutal cirugía que había visto en la plaza, esa que lo había dejado tan horrorizado, había sido así por la falta de anestesia. Liston, con la cara roja, siguió su explicación con un grito que retumbó en el aula. Si un cirujano se toma mucho tiempo, el paciente se mueve del dolor. Cuando usás el bisturí, tenés que ser rápido. Y para que la idea quedara bien clara, le pegó un puñetazo a un esqueleto de estudio que estaba en la pared, haciéndolo pedazos. Taepyeong y varios de sus compañeros solo pudieron tragar saliva. Si no nos entra esto en la cabeza, nos van a hacer puré a nosotros, pensó Taepyeong, sintiendo un escalofrío. Liston continuó la clase, explicando la disección de las extremidades. Y ahí, mientras lo escuchaba, Taepyeong se dio cuenta de algo. Sí, en la plaza, el doctor había parecido un salvaje, un demente asesino, pero ahora, en el aula, era distinto.
Su conocimiento era impresionante y lo que enseñaba tenía sentido para la época. De verdad se había dedicado a estudiar para poder enseñar a ese nivel. Era un cirujano talentoso, aunque brutal, forzado a ser así por las circunstancias de su tiempo. De pronto, Liston los interrumpió. «Ahora vamos a practicar lo que aprendimos. Síganme». Los alumnos los siguieron, algo confundidos por unas bolitas de algodón que les habían dado. Al llegar a su destino, Tai Pyung sintió una arcada. Un olor nauseabundo lo golpeó de golpe, tan fuerte que tuvo que taparse la boca y la nariz. Era un hedor asqueroso, pesado, a muerta y putrefacción. «Los que no están acostumbrados al olor, métanse el algodón en la nariz», dijo Liston con naturalidad. Tai Pyung miró a su alrededor. Estaban en la sala de disección de la Escuela de Medicina de Londres. Pero, limpia, esto era un desastre. Moscas revoloteando por todas partes, cuerpos en estado de descomposición. ¿Cómo era posible? Se dio cuenta, la formalina, ese químico que se usaba para preservar cadáveres en su época, tampoco existía acá. Los cuerpos se estaban pudriendo en vivo. Liston destapó un cuerpo y empezó a explicar la disección de una pierna, que era donde se hacían la mayoría de las cirugías. Tai Pyung lo observaba horrorizado mientras Liston tocaba los cadáveres en descomposición con sus manos desnudas. «Cualquier germen se va a propagar en estas condiciones», pensó, sintiendo que el estómago se le revolvía. No aguantó más. Salió corriendo del lugar, sintiendo ganas de vomitar. Joseph lo siguió, preocupado. «¿Estás bien?», le preguntó Joseph. «Perdón, qué patético», respondió Tai Pyung, algo avergonzado. «Tranquilo, es la primera vez que ves algo así», le dijo Joseph, con una sonrisa tranquilizadora. «Vos solo habías diseccionado ranas y camarones hasta ahora. Es normal que te choque. Los demás también estaban mal». Joseph le dio unas palmaditas en la espalda, agregando: «Pero te la bancaste bien, Tai Pyung». Tai Pyung por dentro pensó: «Y bueno, sí, es que hice un montón de disecciones en mi vida pasada, pero no puedo decir eso». Miró a Joseph, que estaba tan tranquilo y adaptado, y concluyó: «Joseph tampoco es muy normal que digamos». Joseph se levantó para buscar agua, mientras Tai Pyung notaba que algunos de los estudiantes más grandes ya estaban haciendo sus propias disecciones. La brutalidad de la medicina del siglo XIX era aún más real de lo que había imaginado. Un rato después, Tai Pyung observó a un compañero, Alfred, quejarse de un pequeño corte en la mano mientras diseccionaba un estómago. Otro estudiante, sin darle importancia, le dijo que solo pusiera presión y volviera al trabajo. Pero Tai Pyung, con su conocimiento del siglo XXI, entendió el verdadero peligro. Ese pequeño corte, en un ambiente tan insalubre, era una sentencia de muerte. La pesadez que sentía en la escuela, la razón por la que tantos estudiantes no pasaban de curso, era porque simplemente estaban muriendo por infecciones. Alfred no lo sabía, pero si no hacía algo, no iba a vivir mucho más. Mientras Tai Pyung pensaba en esto, se topó con una escena aún más perturbadora en la entrada de la escuela. Un hombre de aspecto turbio empujaba una carreta con cuerpos cubiertos. Se los vendía a uno de los profesores de la universidad, que, muy campante, preguntó si estaban frescos, a lo que el tipo respondió sonriendo que sí, recién salidos del horno para ellos. Los cuerpos eran tan frescos que todavía estaban tibios. Tai Pyung sintió un escalofrío al ver las marcas de soga en el cuello de uno de los cadáveres. ¿Acaso nadie se preguntaba cómo este tipo conseguía cuerpos tan frescos? Tai Pyung se acercó a unos compañeros para preguntar por el hombre. Le contaron que era el proveedor de cuerpos para las disecciones y que conseguía los cadáveres si no había suficientes en el hospital. «Está ayudando a la ciencia después de todo», le dijeron sin darle mayor importancia. Tai Pyung se dio cuenta de la realidad. Estos cuerpos no solo se estaban descomponiendo, sino que podían venir de cualquier parte, con enfermedades desconocidas. Y lo peor, los estudiantes los manipulaban con las manos desnudas, sin ningún tipo de protección. Volvió a ver a Alfred, sonriendo, con su corte aún sin curar. Tai Pyung, frustrado, le dijo que debía atenderse esa herida. Alfred, sin entender la urgencia, le restó importancia, diciendo que ya casi no sangraba. ¿Cómo explicarles?
Taepyeong se imaginó a sí mismo frente a una pizarra, intentando enseñarles sobre patógenos, esos seres diminutos invisibles que invaden el cuerpo a través de una herida. Se imaginó la reacción, la gente gritando, llamándolo brujo, hereje, Satanás. «Quemen al Satanás asiático», escucharían los gritos. Taepyeong se dio cuenta de la magnitud del desafío. No solo tenía que cambiar las prácticas médicas, sino también la mentalidad de toda una época. Iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Gritos. Taepyeong se dio cuenta de la magnitud del desafío. No solo tenía que cambiar las prácticas médicas, sino también la mentalidad de toda una época. Iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo iba a explicar algo tan complejo como los patógenos sin siquiera la palabra para designarlos? Y sinceramente, ¿quién le iba a creer a él, un asiático, en esta Inglaterra del siglo XIX? Pero Joseph, con esa curiosidad genuina que lo hacía distinto, le preguntó de dónde venía. Taepyeong, al ver que no lo descartaba de entrada, entendió que tenía una oportunidad. Decidió adaptar la verdad para que la entendieran. Les contó que venía de Joseon, una tierra lejos, cerca de China, donde tenían una creencia muy arraigada. Si tocabas un cadáver con una herida abierta, te morías. Joseph, con la lógica de su época, le dijo que eso era una superstición y que no era científico. Taepyeong casi se ríe de la ironía. Él, un cirujano del siglo XXI, siendo educado sobre ciencia por alguien del siglo XIX. Pero no era momento de orgullo, tenía que convencerlos. Así que decidió explicarlo en sus propios términos. Les dijo que el cadáver irradiaba una energía mala que se metía por la herida y te mataba. Para su sorpresa, Joseph y Alfred se quedaron pensativos. Incluso Joseph dijo, «Eso tiene sentido». Funcionó. Taepyeong no se detuvo a pensar en la extraña lógica de que las maldiciones eran superstición, pero la energía no. Lo importante era que el mensaje estaba llegando. Aprovechando el momento, Taepyeong les contó que había visto a alguien morir en Joseon con síntomas idénticos a los de Alfred. La herida se ponía roja, se hinchaba, el cuerpo se inflamaba, perdían el conocimiento y morían. «Estás en una situación peligrosa», le advirtió a Alfred. Este, pálido, confirmó que había visto esos síntomas antes en un colega y en otros estudiantes, pensando que era por el aire podrido, pero ahora se preguntaba si era por esa mala energía. Asustado, Alfred le preguntó qué tenía que hacer. Taepyeong, sin dudarlo, le dijo que primero tenía que limpiar la herida con agua corriente. Pero cuando Alfred se dirigió a una fuente pública para hacerlo, Taepyeong gritó con desesperación, «¡No, no! ¡Esa agua no!». Taepyeong le explicó a Alfred que esa agua corriente no servía para nada, porque venía directamente del contaminado río Támesis. Necesitaban agua hervida, o, idealmente, alcohol fuerte para desinfectar bien la herida. Alfred, un poco sorprendido, ofreció ir a su casa a buscar todo lo necesario. Taepyeong aceptó, pensando que todo esto se sentía como si estuviera haciendo un exorcismo de mala energía, pero al menos tendrían los materiales correctos. Cuando Taepyeong le preguntó dónde vivía, Alfred dijo, «Kensington». En ese momento al prota le cayó la ficha. Kensington era como Gangnam o Cheongdam en Seúl, un barrio de lujo, solo para gente de guita. Alfred era absurdamente millonario. Al llegar a la mansión de Alfred, la boca de Joseph también se abrió de par en par, impresionado por tanto lujo. Alfred, muy tranquilo, les contó que su padre tenía un negocio de comercio enorme y que él era el único hermano que había elegido estudiar medicina. Taepyeong no entendía por qué alguien tan afortunado se metería en una carrera tan complicada y peligrosa en vez de algo más fácil como leyes. Alfred presentó a Joseph y Taepyeong al personal de la casa, pidiéndoles que no lo ofendieran a Taepyeong por ser de Joseon. También soltó el comentario de por qué alguien se arriesgaría la vida desenterrando cadáveres, mostrando su desconcierto. Taepyeong, aunque un poco incómodo, se mantuvo firme. Sin perder el tiempo, Taepyeong empezó a dar órdenes a las criadas. Lo primero, agua hirviendo, pero al ver las ollas sucias, casi le da un ataque. Les hizo limpiarlas una y otra vez, enfatizando que no solo el agua debía hervirse para matar las malas energías, sino que debía enfriarse antes de usarse para no quemar a Alfred.
Después de asegurarse de la limpieza del agua, Taipyung se concentró en el alcohol. Con una olla y una cesta de metal, se puso a prepararlo, observando cómo el vapor subía y las gotas se formaban. Sabía que con esto la herida de Alfred estaría realmente a salvo. Kim Tae-pyung explicó que, aunque el método de destilación era rústico, el alcohol sería mucho más puro que el disponible. Cuando Joseph, curioso, preguntó dónde había aprendido semejante técnica, Tae-pyung, sin dudarlo, se inventó una elaborada historia sobre un misterioso conocimiento oriental de Joseon, dejando a Joseph impresionado. Una vez listo el antiséptico, Tae-pyung le advirtió a Alfred que iba a doler un poco. Y vaya si dolió. Apenas tocó la herida, Alfred pegó un grito que se escuchó por todo Kensington. Tae-pyung lo calmó, diciéndole que la zona se le iba a adormecer. Por dentro, el cirujano del futuro pensaba en explicar la toxicidad del alcohol en los nervios, pero rápidamente descartó la idea. Iban a creer que era el mismísimo hijo del demonio. Así que, con su característica adaptación, les dijo que solo era la energía siniestra abandonando la herida. A pesar del dolor, el tratamiento había terminado por ahora. Tae-pyung le recalcó a Alfred la importancia de repetir el proceso a diario, porque una sola vez no iba a ser suficiente. Alfred, visiblemente agotado por la conmoción, se lo pensó. Entonces, empezó Alfred, ¿te importaría quedarte acá por un tiempo? Sería mejor si vos mismo le echas un ojo a todo. Los ojos de Joseph se abrieron como platos. De esa pensión apestosa llena de ratas a una mansión de lujo en Kensington, claro que sí. Tae-pyung, eufórico, aceptó al instante, prometiendo cuidar de Alfred el tiempo que fuera necesario. Alfred, ofreciéndole una semana y luego 2, le aseguró que había muchas habitaciones vacías y que podía sentirse cómodo. Esa misma noche, con el cielo estrellado sobre la imponente residencia de Alfred, Tae-pyung le festejó a Joseph. Ya no tendrían que dormir en esa posilga. Mientras recorría los pasillos de la fastuosa casa, Tae-pyung no pudo evitar fantasear con la idea de quedarse ahí para siempre. Su mirada se detuvo en un jarrón de celadón gorio, una verdadera reliquia. El negocio de la familia de Alfred debía ser algo increíble para tener semejantes tesoros. Y entonces, entre todas las antigüedades, encontró algo aún más sorprendente, un trozo de caucho sin procesar. ¿Caucho? ¿Ya se estaba importando? La mente de Tae-pyung, siempre un paso adelante, empezó a maquinar las posibilidades que esa simple muestra podía abrir. Enseguida, su mente conectó el caucho con una idea revolucionaria para la época: guantes quirúrgicos. Pero la distracción duró poco. Joseph, con una mirada de duda, lo interrumpió. Quería saber más sobre ese supuesto conocimiento de Joseon que Tae-pyung había mencionado. Después de todo, Joseph sabía que Tae-pyung había nacido y vivido toda su vida en Upton. ¿De dónde sacaba esas ideas? Tae-pyung titubeó, buscando una respuesta, pero Joseph, con un suspiro, lo dejó pasar. «No importa», dijo Joseph, «desde chicos siempre decís cosas que parecen de otro mundo». Y Tae-pyung recordó la primera vez que había visto a un Joseph niño tirado en el pasto, asustado por una rodilla raspada. «¡Sangre! ¡Me estoy desangrando! ¡Me voy a morir!», gritaba el pequeño Joseph aterrado. Tae-pyung, con la calma de siempre, le había extendido la mano. «Levántate, Joseph, limpiemos con agua. No te preocupes, lo que duele se puede curar». Ese día había sido el inicio de su amistad y de la confianza incondicional que Joseph sentía por él. De vuelta en el presente, Joseph miró a Tae-pyung con esa misma mezcla de asombro y lealtad. «Bueno, supongo que lo haces porque tenés que hacerlo. No hay forma de que digas algo sin sentido», le aseguró, palmeándole el hombro, ofreciéndole ayuda si la necesitaba. Pero la conversación fue interrumpida. Alfred se acercó a ellos, con el rostro pálido y una expresión de alarma. «Tae-pyung, Joseph, ¿tienen un momento? Mi mano, creo que se está hinchando», dijo, mostrándoles la herida que le había tratado Tae-pyung. «Justo como le pasó a mi amigo antes de morir. ¿Es peligroso?». El pánico de Alfred era palpable. Empezó a divagar sobre el no querer morir, de todas las cosas que aún quería hacer, mientras Tae-pyung tomaba su mano para examinarla. Joseph intentó calmarlo.
Está sensible cuando la presionas. Está muy inflamada, comentó Taepyeong, con el ceño fruncido. Esto no es bueno. Taepyeong lo sabía. En su tiempo, con una sola dosis de antibióticos, esta infección se resolvería sin problemas. Pero acá, en el siglo XIX, no había antibióticos a la vista. El verdadero desafío apenas comenzaba. Alfred estaba asustadísimo, pero Taepyeong no se andaba con vueltas. Con la herida del joven noble empeorando a cada minuto, Taepyeong le exigió un cuchillo. Alfred se negaba, aterrorizado de que le fueran a cortar el pulgar y con eso sus sueños de ser cirujano. «No seas estúpido», le gritó Taepyeong, asegurándole que no le cortaría nada, solo necesitaba la herramienta. Como Alfred seguía paralizado por el miedo, Taepyeong le pidió a Joseph que lo arrastrara a la cocina. Ahí, entre ollas y sartenes, las mucamas de la mansión miraban confundidas cómo Joseph entraba con Alfred, quien seguía en el suelo llorando de pánico. Taepyeong, por su parte, ya estaba agarrando un cuchillo de cocina y un tenedor. Por un segundo, su mente viajó a su época, al siglo XXI, a sus bisturíes y pinzas esterilizadas. Pero la realidad lo golpeó. Acá, en el siglo XIX, un cuchillo y un tenedor eran sus mejores herramientas, y tenía que desinfectarlos bien, a diferencia de los métodos repugnantes del Dr. Liston. «Tráeme el alcohol que hicimos y ayúdame a sujetar a Alfred», ordenó Taepyeong a Joseph, quien, aunque dudoso, no se atrevió a contradecir a su amigo. Las mucamas preguntaron qué pasaba con el joven amo, pero Taepyeong les dejó claro: su vida depende de esto. Por dentro, Taepyeong deseaba no solo salvarle la vida, sino también el dedo a Alfred. Se acercó al asustado joven, advirtiéndole que iba a doler, pero que no se asustara. Alfred le respondió, con lágrimas en los ojos, que cómo no iba a tener miedo. La primera orden de Taepyeong fue clara: desinfectar. Con el alcohol, limpió la herida y los improvisados instrumentos. Un grito desgarrador salió de la boca de Alfred mientras el líquido ardía en su piel. Después, Taepyeong usó el tenedor para abrir la herida e inspeccionar la zona afectada. Otro grito de Alfred llenó la cocina. Taepyeong observó con preocupación. El músculo no tenía ese rojo vivo de la salud, sino un pálido rosado, como una flor marchitándose, y el olor era insoportable. Lamentó no haber desinfectado la herida por dentro y por fuera desde el principio. Una lesión así, en su tiempo, sería motivo para llamar a la policía antes que a un hospital. Joseph, preocupado, le preguntó a Alfred si le dolía. «Sí, me duele, muchísimo», respondió Alfred entre sollozos. Taepyeong lo miró directamente y le dijo, con una calma que lo heló: «Va a doler todavía más». Y sin dudar, usando el cuchillo, Taepyeong empezó a cortar. Quitó el músculo podrido y el tejido hinchado, sin detenerse hasta que no quedó ni rastro de pus amarilla. Alfred gritaba, pero la tarea era necesaria. Aunque Alfred gritaba, Taepyeong sentía que no había otra opción que seguir adelante con la debridación. No podía parar hasta que no quedara ni una gota de pus. Se sentía mal por el dolor, por no tener anestesia, pero lo único que esperaba era no haber llegado demasiado tarde. Cuando la noche cubrió la ciudad, Alfred ya descansaba en su habitación, agotado después de tanto gritar. Joseph, aliviado pero exhausto, le preguntó a Taepyeong si estaba bien dejar la herida expuesta. ¿No deberían vendarla? Taepyeong, con la cara cansada, le explicó que las vendas que los sirvientes habían traído estaban asquerosas, llenas de suciedad. Era mejor dejarla al aire hasta que consiguieran algo limpio. Si le envolvían con esas vendas, la herida se pudriría de nuevo. Joseph no entendía por qué se formaba la pus. Taepyeong se dio cuenta de que casi usaba términos demasiado modernos. Al principio, explicó que se formaba cuando las células blancas de la sangre luchaban contra las bacterias y morían, pero rápido se corrigió. Le dijo a Joseph que, según las creencias de Joseon, la pus aparecía cuando la mala energía entraba al cuerpo y las defensas internas no lograban vencerla. Joseph, acostumbrándose ya a sus historias de Joseon, parecía aceptar la explicación, reconociendo a los de Joseon como grandes pensadores. Joseph le dijo que había sido increíble. A Taepyeong le costó procesar el halago.
Había usado un cuchillo de cocina en lugar de un bisturí. Había improvisado una cirugía de emergencia, pero lo había hecho. A pesar de haber reencarnado en un lugar y tiempo tan distintos, su cuerpo seguía recordando todas las cirugías que había realizado. Miró sus manos, el reflejo de sus viejas habilidades. Quizás, solo quizás, podía cambiar esta era, aunque fuera un poquito. Al día siguiente, Tai-Pyung y Joseph fueron a recorrer el Hospital Universitario de Londres. Allí estaba el doctor Liston, quien les dio la bienvenida de forma brusca, ordenándoles que observaran en silencio. El doctor anunció que iban a realizar una sangría a un paciente. Tai-Pyung, sorprendido, no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué le sacarían sangre a alguien? El paciente en cuestión estaba retorciéndose de dolor por un fuerte dolor de estómago. Tai-Pyung veía la escena horrorizado. El doctor Liston, para sorpresa de Tai-Pyung, interpretó el sudor frío y profuso del paciente como una buena señal. Tai-Pyung, en su mente, se preguntaba cómo podía ser eso. Él sabía que ese tipo de sudor no era por el calor, sino un síntoma de algo mucho más grave, algo que podía ir desde un simple resfriado hasta cáncer o malaria. La lista era larguísima. Acto seguido, Liston sacó una herramienta multiusos con varias hojas desplegables. Tai-Pyung la miró extrañado, confundiéndola con una navaja suiza, preguntándose por qué tenía tantas hojas colgando. Y en ese momento, Tai-Pyung recordó la teoría de los 4 humores, una idea que dominaba la medicina del siglo XIX. Decía que el cuerpo humano estaba hecho de sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según esta teoría, si alguien se enfermaba, el tratamiento más adecuado era sacar la sangre mala. Liston, con total seguridad, probó una de las hojas, jactándose de ser un verdadero doctor que hasta había estudiado en Francia. Si miran con atención, van a aprender un par de cosas de mi procedimiento, les dijo a los estudiantes antes de hacer un corte. La sangre salpicó. Tai-Pyung se quedó helado. Se dio cuenta de que lo que había sacado Liston no era una simple navaja, sino un bisturí flebótomo, una herramienta diseñada para cortar y hacer sangrar. ¿Cortó el estómago del paciente así, sin más?, pensó Tai-Pyung, horrorizado. Lo que más le preocupaba era que Liston ni siquiera había desinfectado la hoja, ni siquiera la había limpiado. Pero Joseph, su amigo, parecía entenderlo. Ah, entonces le dolía el estómago porque tenía sangre fluyendo adentro. Supongo que esto va a reducir la hinchazón. Tai-Pyung en su cabeza gritaba, «¡No! ¡Eso no! ¡No aprendas eso!». Mientras otro doctor se acercaba, Liston comentó que el paciente llevaba una semana con dolor de estómago y no mejoraba. ¿Usaste opio?, preguntó el colega. Liston confirmó que sí, pero sabía que el efecto se pasaría y el dolor volvería. Notó que las pupilas del paciente estaban un poco dilatadas por la droga. ¿Debería sacar un poco más de sangre?, preguntó Liston. El otro doctor asintió. «Sí, haz otro corte en este lado». Tai-Pyung ya no aguantaba más. Levantó la mano, interrumpiendo la conversación. «Disculpa, ¿puedo ver al paciente?» «¿Sangre?», preguntó Liston. El otro doctor asintió. «Sí, hace otro corte en este lado». Tai-Pyung ya no aguantaba más. Levantó la mano, interrumpiendo la conversación. «Disculpa, ¿puedo ver al paciente?» Liston y el otro doctor lo miraron con desdén. «Vos no sos un novato, ¿qué podés saber vos?», le soltó Liston. Tai-Pyung dudó por un instante, pero Joseph, que siempre lo bancaba, se metió en el medio. «Profesor, Pyong viene de Joseon, de Oriente. Allá la medicina está muy avanzada, ¿eh?». Liston, con su aire de superioridad, descartó la idea. «¿Oriente no es un lugar medio salvaje?». Tai-Pyung por dentro pensó, «Más civilizado que vos, que andás desangrando a la gente sin motivo y con herramientas sucias», pero se mantuvo en silencio. El otro doctor, quizás intrigado por la intervención, sugirió, «¿Por qué no lo dejamos mirar? El paciente todavía no está del todo agotado». Liston, buscando una oportunidad para humillar a Tai-Pyung, accedió. «Bueno, no está mal que un estudiante se dé cuenta de sus propios errores». «Más bien vos sos el que va a ver sus errores», pensó Tai-Pyung, sin decir nada mientras se arremangaba. Tai-Pyung se acercó a la camilla.
Lo primero que notó fue lo mal que habían manejado al paciente, sin siquiera desvestirlo bien antes de cortarlo. Con cuidado, le levantó las rodillas para exponer el abdomen. El paciente, con una mueca de dolor, se quejó de que un oriental lo estuviera tocando. «Silencio, paciente», le dijo Taiping, pensando que, aunque estaba ahí para ayudar, no iba a dudar en ponerlo en su lugar si se ponía pesado. Empezó a preguntar dónde le dolía, con una precisión que Liston ni se imaginaba. ¿La parte superior, media o inferior? ¿Y de qué lado, izquierdo o derecho? El paciente, confundido por tanta especificidad, logró señalar la parte baja de su abdomen. Liston y el otro doctor observaban, algo sorprendidos por su método. «Voy a intentar», dijo Taiping, y empezó a palpar. Al presionar suavemente, el paciente se quejó, pero cuando Taiping retiró la mano, el grito de dolor fue mucho más fuerte. La famosa peritonitis por rebote, una señal de que la cosa estaba grave. Taiping ya lo sabía, el estómago del tipo era un desastre. Pensó que era casi un alivio que el dolor llevara una semana, porque eso confirmaba lo que sospechaba. Incluso una simple apendicitis en el siglo XIX era una condena a muerte si no se trataba a tiempo. Y lo peor, Liston había estado desangrándolo con herramientas que no estaban desinfectadas, empeorando todo. El otro doctor, asombrado por el detalle con el que Taiping examinó al paciente, comentó: «Esto es nuevo, hasta revisaste con detalle dónde le dolía. Me parece que estaría bueno empezar a hacer esto de ahora en más». Taiping solo asintió, pensando que apenas había empezado el diagnóstico. La condición del paciente era crítica. Taiping sentía la presión. Dudaba si incluso ahora podría salvarlo. Con una expresión grave y decidida, se giró hacia Liston y le lanzó la bomba. «Discúlpame, ¿y si le abrimos el estómago y miramos?» La cara de Liston se transformó en una mezcla de shock y furia. «¡Idiota!», gritó, incrédulo. Liston, desencajado, le gritó que era una locura. «Si le abrís el estómago a una persona, se muere. Eso está prohibido. Un doctor sabio nunca operaría el estómago», sentenció con desprecio. Taiping se quedó en silencio, procesando la realidad de esa época. En el fondo, sabía que Liston no estaba del todo equivocado por la medicina del siglo XIX. Si hubiera abierto al paciente con esos instrumentos sucios y sin desinfección, la muerte sería inevitable. Se le vino a la mente la impotencia que sintió antes al ver al hombre tirado. Pensó en cómo, incluso si hubieran lavado las herramientas con agua y esterilizado con fuego, no sería suficiente. Y aunque se lavara las manos con jabón, ¿sería suficiente para meterlas dentro de un cuerpo? No. En ese momento, una idea le iluminó la mente. «Ojalá existieran guantes estériles como los del siglo XXI», pensó, recordando que los de tela o cuero de este tiempo no solo no servían, sino que incluso podían arrastrar más mugre. Necesitaba guantes impermeables. De repente, ¡eureka!, se acordó del trozo de caucho que había visto en la mansión de Alfred hace unos días. ¿Podría fabricar guantes quirúrgicos con eso? ¿Hacerlos él mismo? La posibilidad le dio un subidón. Mientras tanto, un carruaje se acercaba a la imponente mansión de Alfred, donde Taiping, Joseph y el propio Alfred, ya bastante repuesto de su operación, acababan de llegar. Había mucho movimiento y ajetreo. «¿Qué está pasando? Hay un montón de gente», preguntó Alfred, sorprendido. Un sirviente se acercó. «Hoy es el día del banquete, joven amo». Alfred cayó en cuenta. «Ah, claro, hoy era». Taiping, con los ojos bien abiertos, preguntó: «¿Un banquete como los que veo en las películas?» El sirviente soltó una risita. No, esos banquetes grandes son en temporada social. Hoy es uno más chico, una reunión de negocios de mi padre». La puerta se abrió y apareció el padre de Alfred, un señor de aspecto imponente, casi como si fuera el hermano del mismísimo Dr. Liston. Con una sonrisa, les preguntó a Taiping y Joseph si eran amigos de su hijo. Alfred, sin dudar, los presentó. El padre, con interés, le preguntó a Taiping si él había sido quien trató la herida de Alfred. Taiping, fiel a su modestia, dijo que solo había hecho lo que pudo con sus pobres habilidades, pero Alfred rápidamente intervino, asegurando que Taiping le había salvado la vida.
El padre de Alfred, que parecía ser un hombre de negocios viajero, comentó que había escuchado que muchos estudiantes de medicina morían, pero que no sabía que Joseon, el país de Taepyeong, tenía un conocimiento médico tan avanzado. Taepyeong se quedó asombrado de que alguien en Londres supiera de su país, pensando que tal vez era por algún comerciante o misionero que había estado por allá. El padre de Alfred, con una sonrisa, los invitó a quedarse cómodos y a unirse al banquete si querían. Pero la conversación tomó un giro extraño cuando de repente se refirió a Taepyeong como Príncipe Kim. Taepyeong, completamente desconcertado, no entendía de dónde había sacado ese título. Pronto se dio cuenta de que Alfred, en su afán de defenderlo antes, había exagerado tanto su historia que ahora su padre lo había confundido con algún tipo de realeza oriental. «¿Un príncipe? ¿Yo? No soy ese tipo de persona para que me digan así», pensó Taepyeong, e intentó corregir al padre de Alfred. Le explicó que había un malentendido, que él no era ningún príncipe. Pero el hombre, con una calma que lo sorprendió, solo respondió: «Bueno, está bien, entonces Lord Kim será». Taepyeong, aunque todavía incómodo, decidió que Lord era al menos un título menor que príncipe, y por el momento lo dejó pasar, mientras pensaba para sí que si el clan Kim gobernara Joseon, la cosa se pondría fea. Un sirviente interrumpió la conversación para avisarle al padre de Alfred que los invitados ya estaban reunidos. Él se despidió y se fue al banquete, dejando solos a Taepyeong y Joseph. Joseph, con la curiosidad en los ojos, le preguntó a Taepyeong si quería ir a ver la reunión. Taepyeong negó con la cabeza, pensando que era solo una reunión de negocios aburrida. Joseph insistió, explicando que a veces también jugaban a las cartas y apostaban plata. Al escuchar la palabra apostar, a Taepyeong se le prendió la lamparita. ¿Una reunión de empresarios de Londres donde apuestan plata?, pensó. Una idea audaz se le cruzó por la mente. Sin perder un segundo, le preguntó a Joseph: «Che, ¿crees que yo podría proponer una idea de negocios ahí?». Cuando Joseph le aseguró que sí, Taepyeong se sintió listo. Mientras los invitados seguían en lo suyo con el juego de cartas y las copas de vino, Alfred y Joseph lo acompañaron. El padre de Alfred, al verlos, se apresuró a saludar a Taepyeong con un efusivo «Lord Kim, llegaste», reafirmando el malentendido del príncipe de Joseon. Otros empresarios del banquete se acercaron, curiosos por el noble coreano. Taepyeong notó cómo algunos lo trataban con un respeto inusual comparado con otros ingleses que había conocido, lo que le dio una chispa de esperanza. Quizás ellos sí entiendan mi idea, pensó. Sin rodeos, se paró frente a ellos y soltó: «De hecho, vine a proponerles un negocio». Sacó un pedazo de caucho, ese material que había encontrado en la mansión y que lo había inspirado para los guantes. Les explicó que era un material ligero e impermeable. «Este material es increíble, solo necesito investigar cómo procesarlo bien», se dijo a sí mismo. Luego, con el caucho en la mano, les preguntó: «¿Qué les parece si hacemos guantes con esto?». La reacción no fue la esperada. Un empresario lo miró con escepticismo. «¿Guantes de caucho? ¿Para qué?». Taepyeong trató de explicarles el problema de las infecciones en las disecciones, cómo las partículas malas, los gérmenes, que ellos no entendían, podían ser mortales, y cómo los guantes protegerían vidas. Pero la idea de la higiene era demasiado avanzada para la época. Otro invitado sugirió guantes de cuero o incluso de hierro, cuestionando la durabilidad y la poca demanda que tendría un producto así. Taepyeong, frustrado, pensó: «¿Cómo voy a explicarle a esta gente que la armadura no sirve para operar, o peor, que un guante sin limpieza sería un criadero de infecciones? No entienden la higiene. Necesito algo más rentable». De repente, una idea lo golpeó. Una idea de negocio que la gente sí entendería. Con una sonrisa decidida les dijo: «Los guantes son solo un ejemplo. Tengo otra idea, algo que sí podría generar mucha plata». Con un gesto que invitaba a la intriga, pronunció una palabra que resonó en el ambiente: «condones». Joseph, que estaba a su lado, casi se ahoga con su bebida, pero Taepyeong, sin inmutarse, continuó: «Piensa en esto, algo fino y suave. Si podemos prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, ¿no pagarían por esto marineros y aristócratas?». Su mente ya estaba conectando los puntos. Los guantes solo necesitan 5 dedos más. La misma tecnología sirve para ambos.
El ambiente en la sala cambió al instante. Los hombres de negocios, que antes lo miraban con desinterés, ahora tenían una expresión de asombro y, más importante, de interés. Tai-Pyung los observó con una mezcla de satisfacción y desafío. A ver cómo reaccionan ahora, pensó. Y sí, aunque suene extraño, el gancho había funcionado. La audaz propuesta de Tai-Pyung había captado su atención. Uno de los empresarios, con una sonrisa de oreja a oreja, se ofreció a contactar a un químico amigo suyo, dueño de una fábrica, asegurando que con él la producción de esos artículos sería pan comido. Tai-Pyung sonrió levemente, mientras lo seguían llamando Lord Kim. Y es que la verdad, aunque le resultara incómodo, ese malentendido sobre su identidad lo había ayudado a que lo tomaran en serio. Mientras caminaban, Joseph ya se sentía en casa con el papel de ayudante del noble, asintiendo con una sonrisa cómplice. Tai-Pyung lo miró de reojo, pensando que quizás no debió haber intentado aclarar nada antes. En eso, Joseph le preguntó a Tai-Pyung si quería que le diera un golpe a Colin, el estudiante que siempre les tiraba mala onda. Pero no había tiempo para esas pequeñeces. Tai-Pyung y Joseph estaban de vuelta en la Escuela de Medicina de Londres, listos para su primera clase de obstetricia y ginecología, una especialidad de la que la universidad se jactaba de ser la mejor. Cuando Tai-Pyung entró a la sala de práctica, se quedó mudo. No era un quirófano moderno, ni un aula limpia. Era una habitación atestada con decenas de mujeres embarazadas, retorciéndose de dolor en camas y hasta en el suelo. Era un caos total, un ambiente sin higiene ni privacidad que lo dejó horrorizado. De repente, el profesor James Blundell, un hombre que parecía estar al borde del colapso, los instó a concentrarse. Les recordó que en cada parto tenían la vida de 2 personas en sus manos, la madre y el bebé. Sin más preámbulos y sin pedir permiso, el profesor se acercó a una mujer a punto de dar a luz y para el shock de Tai-Pyung le levantó la falda de golpe para examinarla. Tai-Pyung se quedó helado. ¿Pero este tipo está loco?, se preguntó. No podía creer la total falta de respeto y consentimiento. Tai-Pyung se quedó helado. ¿Pero este tipo está loco?, se preguntó. No podía creer la total falta de respeto y consentimiento. Mientras el profesor Blundell continuaba con su examen, Tai-Pyung no pudo evitar notar que el marido de la paciente, un hombre que parecía tranquilo, no hacía nada, como si todo eso fuera normal. ¿Así tratan a las mamás en esta época?, pensaba Tai-Pyung frustrado. Blundell, ajeno al pánico interno de Tai-Pyung, seguía explicando la importancia de revisar a la paciente para saber cuándo actuar. Todo mientras Tai-Pyung observaba cómo el profesor lidiaba con la dificultad del parto y el tamaño de la cabeza del bebé. Parecía que, a su manera, intentaba ayudar. Pero la verdadera pesadilla llegó cuando Blundell, sin pensarlo 2 veces, metió las manos sin lavarse dentro de la paciente, cuyas aguas ya se habían roto. En ese momento, la voz de Blundell resonó en la sala, hablando de la fiebre puerperal como una de las situaciones más comunes en obstetricia y ginecología. Según él, era un misterio, una enfermedad que dependía de la pura suerte, y si empezaba la fiebre, no quedaba más que rezar. ¡Qué disparate!, se indignó Tai-Pyung para sus adentros. Él, un cirujano del siglo XXI, sabía que esa fiebre no era suerte, era infección. La madre ya estaba agotada y el profesor, con las manos sucias, seguía tocándola. Para Tai-Pyung era como si estuviera metiendo un montón de hongos y bacterias en el cuerpo de la mujer. Con el anuncio de que el parto comenzaría pronto, Blundell volvió a tocar a la paciente y Tai-Pyung ya no pudo aguantar más. «¡Espere, profesor!», gritó, tratando de detenerlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un golpe lo mandó al suelo. Un fuerte piung resonó mientras caía, y la oscuridad lo envolvió. Cuando Tai-Pyung abrió los ojos, lo primero que vio fue la cara del profesor Liston mirándolo. «¿Estás despierto?», le preguntó, con Joseph a su lado. Tai-Pyung se incorporó de golpe, desorientado, pensando que Liston, con su fama de cirujano rápido, ya le había hecho algo. «Profesor Liston, por favor no me corte nada», exclamó, para luego darse cuenta de lo que había dicho. Se rió nervioso. «Ay, qué vergüenza», agregó. Liston, con su habitual tono imponente, se burló. «¿Por qué te cortaría? Te caíste y te golpeaste la cabeza.
¿Cómo vas a tratar pacientes si sos tan débil? Te desmayaste por una patada de una madre, le reprochó. Tai-Pyung, ignorando la burla, se preocupó por la paciente. ¿Cómo está ella?, preguntó. Liston le aseguró que la madre había dado a luz sin problemas y ya la habían trasladado a otra sala. Tai-Pyung sintió un alivio fugaz, pero rápidamente su mente médica le advirtió que no podía estar del todo tranquilo. Los síntomas de infección podían aparecer más tarde. En ese momento, Joseph lo miró. «Pyung, tenés un gusano en la espalda», le dijo, con una expresión extraña. «Los gusanos no son el problema ahora», respondió Tai-Pyung, confundido, hasta que sintió algo moviéndose. «¡Ah!», gritó saltando de la cama. «¿Por qué hay gusanos en la cama? ¿Y por qué me metieron en una cama donde había estado un cadáver?», preguntó, horrorizado. Para colmo, Colin, el estudiante pesado, apareció sonriendo. «Bueno, la sala de almacenamiento del laboratorio de disección está justo al lado de esta habitación», le explicó, como si fuera lo más normal del mundo. Tai-Pyung no podía creer la negligencia, el asco y el desprecio por la higiene en ese hospital. La verdad es que Tai-Pyung estaba espantado. El cadáver, del que se había cortado la mano durante una disección, había estado usando la cama donde él recién se despertaba. Y por si fuera poco, gusanos se movían por el piso, prueba fehaciente de la decadencia. El estudiante Colin, con una sonrisa despreocupada, le explicó que era un destino extraño, y que esa cama la dejaban así por una semana si el paciente anterior se había cortado. «¿No es esto grave?», preguntó Tai-Pyung indignado. Pero Colin lo tranquilizó, explicándole que solo cambiaban las sábanas cuando el siguiente paciente traía las suyas propias, o si no, el nuevo paciente usaba las mismas que el anterior. Tai-Pyung miró a su alrededor. La mayoría de las mamás en la sala de obstetricia eran de bajos recursos. ¿Cuántas de ellas tendrían el lujo de traer sus propias sábanas limpias? Era obvio que nadie ahí tenía el más mínimo concepto de higiene. Con esa frustración a flor de piel, Tai-Pyung tomó un pedazo de tela de la cama y se lo acercó a los demás estudiantes. «¿Quieren oler esto?», les dijo. Joseph se llevó el trapo a la nariz y arrugó la cara. «¡Oh, qué horrible! Esto necesita perfume», comentó. Tai-Pyung lo interrumpió. «El perfume no es el problema ahora mismo. El problema es de dónde viene este olor. Es el mismo olor que el pus que te escurría de la mano cuando te cortaste». Explicó que partículas de ese pus podían quedar en las sábanas y la ropa. Por dentro, Tai-Pyung se quejaba de tener que usar la palabra partículas, porque a un doctor del siglo XXI le dolería el orgullo. Pero, ¿cómo iba a explicarle de bacterias y virus a gente que no tenían ni idea? Para su sorpresa, los otros estudiantes parecían entenderlo un poco, pero uno de ellos lo interrumpió. ¿Estás diciendo que hay partículas de cadáveres por todos lados? Si fuera así, la gente se moriría por doquier, y eso no es verdad, ¿o sí? Tai-Pyung suspiró. «Tenemos un sistema inmunológico. No, tenemos piel. Cuando te cortaste con el cuchillo, tampoco te moriste, ¿verdad? Normalmente, la piel bloquea las partículas, pero si se rompe, ¿no entrarían por la herida?» Joseph lo miró confundido. «Pero la piel de las madres no se desgarra», le dijo. Tai-Pyung sintió un nudo en la garganta. «Este pibe me quiere arruinar la explicación», pensó con ganas de golpearlo. Pero se contuvo. «No puedo pegarle así nomás. Señor, no saben absolutamente nada». Se aclaró la garganta y explicó. «Cuando se les rompe la bolsa, ¿no significa que algo adentro se rasgó? Ahí está el problema». Entonces, Tai-Pyung lanzó su propuesta. «¿Por qué no dejamos de usar estas sábanas? Los doctores también pueden esparcir esas partículas, así que deberíamos lavarnos las manos de ahora en adelante». Joseph dudó. «No estoy seguro. Nunca escuché de un caso donde las manos de un doctor estuvieran relacionadas con la condición del paciente». Otro estudiante, un poco más altanero, intervino. «Vos no lo sabes porque sos un novato, pero antes que estudiantes de medicina, somos científicos, ¿verdad? ¿Escuchaste hablar del razonamiento inductivo?». Y Colin agregó, con la seguridad de quien repite una verdad absoluta.
Más bien, un doctor con las manos sucias es un doctor que cuida bien de sus pacientes. Está bueno considerar hipótesis, pero tu opinión parece un salto de lógica. Estamos bien aunque no nos lavemos las manos. Taipyung los miró, sin palabras. No, claro que no estaban bien. Si la gente se lavara las manos, todo sería diferente. Pero ellos estaban demasiado orgullosos de sus manos sucias. Taipyung se dio cuenta que no le iban a creer sin pruebas concretas. De golpe, una idea se le cruzó por la cabeza. Estadísticas. La base de cualquier razonamiento inductivo era el análisis de datos. Si lograba investigar otros casos de partos en diferentes entornos, quizá podría convencer a la gente. Con esa determinación, se acercó a uno de los profesores y le preguntó si podía recorrer toda la sala de obstetricia y ginecología. El profesor, sorprendido por su iniciativa, le permitió inspeccionar el lugar a su gusto. Taipyung se lanzó a la búsqueda de alguna señal de higiene. Tiene que haber al menos un doctor que odie ensuciarse las manos acá, pensó, mientras recorría cada rincón del hospital. Pero no encontró a nadie. Ni una sola persona que se lavara las manos con conciencia. La frustración y el asco lo invadieron. ¿Acaso esta gente ni siquiera se limpiaba después de ir al baño? Por si fuera poco, al investigar a otros ginecólogos en Londres, se dio cuenta que su propio hospital, por terrible que fuera, era de los mejores. Las habitaciones estaban atestadas con docenas de personas apiñadas. El hedor era insoportable y, para evitar que las madres enloquecieran por el ambiente infernal, las ventanas estaban tan altas que no podían saltar. Taipyung estaba furioso. ¿Cómo era posible que, si las madres estaban llegando a esos extremos, nadie pensara en mejorar el ambiente en vez de solo subir las ventanas? ¿Cuándo lo que él sabía iba a volverse sentido común? Para colmo, se dio cuenta que usaban hilo de coser normal, hervido en agua, para suturas quirúrgicas. En el siglo XXI, esto sería motivo de una demanda millonaria. Mientras seguía asimilando la triste realidad, Taipyung y otro estudiante estaban conversando cuando una sirvienta los interrumpió, pidiendo que se acercaran. Taipyung preguntó si era su madre, y el estudiante, algo incómodo, le aclaró que su madre había muerto al nacer y que era una de sus sirvientas la que estaba a punto de dar a luz, por lo que habían llamado a una partera. El estudiante expresó su esperanza de que todo saliera bien. Taipyung, al darse cuenta de la situación, sugirió: «Vamos nosotros también, hicimos una pasantía en obstetricia y ginecología, quizás podamos ayudar». Su compañero no parecía muy convencido. «Pero esto no es la escuela, es la casa de un conocido», atinó a decir. Pero a Taipyung no le importó, pensaba para sus adentros: «Si alguien va a hacer algo peligroso, al menos voy a estar ahí para detenerlo». Con esa idea en mente, los tres se dirigieron hacia el lugar. Al llegar, Taipyung no perdió el tiempo. «¿Dónde está el agua hervida?», preguntó de inmediato. Y lo que vio a continuación lo dejó bastante sorprendido. Una partera estaba lavándose las manos a conciencia en una palangana con lo que parecía ser agua bien caliente. «¿Se lavó las manos?», se preguntó Taipyung, impresionado. La escena en la habitación era tensa, con la partera dando instrucciones claras y concisas. «Dale, empujá, la cabeza ya sale». Y luego, «Respira hondo, una vez más, 1, 2». Observando todo de cerca, Taipyung no podía dejar de admirar la habilidad de la partera. «Es muy experimentada», pensaba. El bebé nació sin problemas, y la partera, con una destreza admirable, limpió al recién nacido y luego a la madre, usando el agua hervida y una toalla limpia. Para Taipyung, lo que veía era increíblemente distinto a las prácticas hospitalarias que conocía. «Ella es diferente a lo que vi en el hospital, es higiénica», reflexionó. Decidido a entender, se acercó a la mujer. «Disculpe, partera, me gustaría preguntarle algo», dijo. Ella lo miró sorprendida. «¿Un oriental que habla nuestra lengua?». Taipyung fue directo al grano. «¿Por qué se lava las manos con agua caliente?». La respuesta de la partera fue simple. «Me lo enseñaron cuando empecé a trabajar, y mi maestra lo aprendió de su maestra». Taipyung se quedó pensativo. No había una razón científica detrás, era solo una costumbre, algo que se hacía por tradición.
y al ver cómo las mujeres en sus casas daban a luz de una forma tan segura, se dio cuenta de algo. ¿No es acaso algo que aprendieron a través de incontables experiencias sin siquiera conocer el porqué de sus principios? Era la prueba de que, a veces, la sabiduría popular superaba la negligencia de la supuesta ciencia de la época. Mientras Taipyun reflexionaba sobre cómo hacer que los partos fueran más seguros tanto para las madres como para los bebés, la noche caía sobre Londres. Afuera de la casa donde se había dado el parto, ya se veía a la partera marcharse, dejando atrás a un nuevo miembro de la familia y a 2 estudiantes de medicina. Joseph fue el primero en romper el silencio, preguntándole a Taipyun si la partera ya se había ido. Taipyun confirmó su partida, con una sonrisa en el rostro, y comentó: «Las parteras son distintas, ¿no?». Joseph sorprendentemente asintió con la cabeza, pero su razón era completamente opuesta a lo que Taipyun esperaba. Sí, son demasiado lentas, soltó Joseph ante la incredulidad de Taipyun. Él se quejó de que la partera había perdido el tiempo lavándose las manos mientras la paciente estaba sufriendo. Joseph atribuyó esa demora a la falta de educación de los trabajadores del sector privado, insistiendo en que un parto así debería haberse manejado más rápido en un hospital con la última tecnología. La decepción de Taipyun fue enorme. «Están totalmente equivocados, idiotas», pensó para sí mismo, dándose cuenta de la arraigada que estaba la ignorancia. Decidido a encontrar pruebas contundentes para convencerlos, Taipyun se dirigió al hospital universitario, bajo la lluvia incesante de Londres. Su objetivo era claro: buscar datos que respaldaran sus teorías sobre la importancia de la higiene. Al preguntar por las estadísticas de fiebre posparto en la sala, una enfermera le respondió que no tenían esa información, mirándolo con una expresión que insinuaba que su pregunta no tenía ningún sentido. Taipyun se dio cuenta de la dura realidad de la época. Las enfermeras no tenían formación profesional y la educación médica en general era un caos. Preguntó si al menos había documentos organizados, pero nadie parecía saber. Entonces, una figura inesperada apareció, una niña que, según le informaron, también era enfermera. Taipyun se sorprendió al ver trabajo infantil, aunque sabía que era común para la época. La niña, con una canasta de ropa, le dijo que ella sí había organizado algunos documentos por pedido del profesor Blundell. Taipyun le pidió verlos, y ella lo llevó a una habitación llena de papeles viejos y polvorientos. La niña misma admitió no entender mucho lo que decían, pero esos eran los que ella había acomodado más recientemente. Con una mezcla de asombro y determinación, Taipyun empezó a revisar los papeles, notando entre el polvo que esos documentos contenían el número total de pacientes y, crucialmente, la cantidad de personas que no habían logrado sobrevivir. Ahí estaba, la evidencia que necesitaba para empezar a desmantelar la negligencia de la época. Con los números en la mano, Taipyun se da cuenta de que no se registraban las causas de muerte, lo que dificultaba obtener estadísticas precisas sobre cosas como la fiebre posparto. Pero incluso sin esos detalles, los números eran alarmantes. 1 o 2 de cada 10 madres que entraban a ese hospital no salían vivas. Y eso que, para colmo, llegaban sanas, no estaban en terapia intensiva. Era una tasa de mortalidad absurdamente alta. La enfermera le confirma que ni siquiera registran a los que mueren después de ser dados de alta y que solo la gente sin recursos terminaba en esas salas. Taipyun ata cabos. Si se contaran todas las muertes, la cifra podría llegar a ser de 1 de cada 3. El pensamiento lo golpea con fuerza. Esto no es un hospital, es una fábrica de la muerte. Decidido a parar esa locura, Taipyun sabe que tiene que convencer a sus colegas ignorantes. Primero, piensa en buscar a alguien que esté haciendo las cosas bien. Le pregunta a la enfermera si sabe dónde encontrar una partera, porque los médicos, por sí solos, no podían con todos los partos. Quería conocer a esas mujeres. Así que, se reúne con un grupo de parteras y les hace la pregunta clave: ¿cuántas madres se les mueren durante el parto? Para su asombro, la partera más experimentada le dice que hace meses que no tienen ni una sola pérdida. Taipyun no puede creerlo. Él había visto demasiadas muertes en el hospital. Las parteras, al principio, no entiendan por qué un doctor les haría preguntas tan inútiles,
pero una de ellas, la que lo había visto antes, lo encuentra interesante. Era la primera vez que un médico se tomaba el tiempo de escucharlas y encima les daba plata por sus problemas. Tae-pyung se da cuenta de la pieza clave. Los números sueltos no significaban nada, pero al juntar las estadísticas del hospital y las de las parteras, la verdad era innegable. La evidencia era aplastante. Con esa información en mano, no pierde el tiempo. Va directo al hospital universitario, donde está el profesor Blundell, y lo interrumpe sin rodeos. Con Joseph y otros estudiantes como testigos, Tae-pyung le suelta la bomba. «Profesor Blundell, tengo algo que mostrarte». Y pone los papeles sobre la mesa con la diferencia brutal ante los ojos de todos. Es 21% contra 1.8%. La verdad estaba ahí, en blanco y negro. Tae-pyung explica que esas cifras mostraban la diferencia de mortalidad entre los partos en el hospital y los que se daban en casa. Blundell, sin inmutarse, le preguntó, ¿y qué? El profesor, con una actitud de desinterés, intentó minimizar el impacto de los números, sugiriendo que la diferencia era obvia por la mala calidad del aire de Londres, que empeoraba con la cantidad de pacientes. Tae-pyung, frustrado, pensó en lo difícil que sería convencer a alguien tan ciego, tan obsesionado con la idea del sacrificio médico por encima de la lógica. Pero justo en ese momento, el doctor Liston, que había estado observando, se acercó con una sonrisa inquietante. «Interesante», dijo. «¿Podés contarme más?» Liston, conocido por su brutalidad en la enseñanza, dejó caer un instrumento ensangrentado y afilado justo al lado de Blundell, que dio un salto. Joseph, al lado de Tae-pyung, se sorprendió al ver el miedo en los ojos de Blundell. «¿Este doctor Liston es tan temido incluso por sus colegas?», se preguntó Tae-pyung. Mientras Blundell se recuperaba del susto, Liston miró a Tae-pyung y, con una voz que no dejaba lugar a dudas, preguntó, «¿No es la teoría del miasma de sentido común? Seguro vos, Pyung, ya la tenías clara». Tae-pyung sin dudar le respondió que sí, que al principio pensó lo mismo, pero rápidamente aclaró que había encontrado otra diferencia clave, el lavado de manos. «Las partículas no solo están en el aire, sino que se pegan a las personas», explicó. Blundell, desafiante, preguntó si debía creerle a un joven sobre una teoría de siglos. Pero Liston, con esa misma sonrisa de antes, interrumpió. «Es una nueva forma de pensar, ¿no te parece una buena idea, Blundell? Este joven encontró algo diferente, rompiendo lo que ya conocemos». Blundell, aunque visiblemente incómodo, tuvo que ceder. Bajo la presión implícita de Liston, aceptó darle una chance a la propuesta de Tae-pyung, probar la nueva forma de cuidar a los pacientes en una sala del hospital durante un mes. Tae-pyung, con una sonrisa de victoria, se sentía aliviado. Lo había logrado. Había convencido al profesor Blundell. Pero la alegría le duró poco. Apenas se supo la noticia, el hospital universitario se llenó de gritos indignados. «¿Estás loco? ¿Querés que me lave las manos con cloruro de cal?», se quejaban los otros estudiantes, furiosos. La resistencia era tan grande como Tae-pyung esperaba, pero él, manteniendo la calma, solo les recordó que era una decisión del profesor Blundell. Explicó que, si bien el agua caliente era efectiva, preparar suficiente para todos y todo el tiempo era imposible. El alcohol, la otra opción, era demasiado caro. Así que, a pesar de que el cloruro de cal fuera un poco agresivo para la piel, era la alternativa más práctica y accesible para desinfectar. Aún así, los estudiantes se quejaban de la irritación, y uno incluso se desplomó diciendo que no podía más. «¿Por qué tenemos que seguir las órdenes de este tipo?», protestaban, sugiriendo entrar sin lavarse. Fue entonces que Tae-pyung sonrió con conocimiento. Sabía que la evidencia científica sola no bastaba para convencer a la gente. A veces hacía falta un poco de poder destructivo. Con esa idea en mente, les pidió que se calmaran y les soltó la bomba. «Estas son órdenes del doctor Liston». A su lado, Joseph, con la imponente navaja Bediston, confirmó el mensaje. Un flashback reveló la astucia de Tae-pyung. Le había pedido a Joseph, por su tamaño, que se quedara con la navaja del profesor. Y el efecto fue inmediato. El terror que Liston inspiraba disipó cualquier rebeldía. Los estudiantes, asustados y refunfuñando, empezaron a lavarse las manos, no sin antes advertirse entre ellos que ni se les ocurriera quejarse con el profesor.
La autoridad de Liston había puesto fin a la discusión. Mientras la escena cambiaba y unas hojas caían, se vio a una joven enfermera recibiendo instrucciones. Le pedían que llevara los documentos organizados al escritorio del profesor y luego fuera a la sala de enfermos, a lo que ella, con una voz suave, respondió afirmativamente. La enfermera entonces se puso a ordenar meticulosamente montones de papeles, entre ellos los registros de pacientes de la semana pasada y las estadísticas de fallecimientos de la actual. Tai-Pung, que la observaba, de pronto vio su oportunidad. Ahí estaba la información que tanto buscaba. Poco después, la escena cambió. Tai-Pung se encontró con Joseph, quien le comentó que su padre les había pedido que pasaran por la fábrica. ¿La fábrica?, preguntó Tai-Pung, y Joseph le confirmó que era por el tema del caucho, ya que su papá había logrado hacer una primera prueba. Al llegar, la zona no era lo que Tai-Pung esperaba para unos químicos, más bien parecía un barrio complicado, con ese aire de que en cualquier momento te podías meter en problemas sin querer. Por suerte, Joseph lo tranquilizó, recordándole que el doctor Liston iba con ellos, y con él al lado nadie se iba a atrever a molestar. Liston, con su típica sonrisa, le preguntó a Tai-Pung si tenía alguna otra de sus ideas locas para la medicina. Tai-Pung, con un aire de misterio, le dijo que sí, pero que todavía no sabía cómo iba a salir. Adentro de la fábrica, dos hombres los recibieron. Tai-Pung se los quedó mirando, un poco descolocado, hasta que uno de ellos preguntó si Liston era el cliente. De repente, le entregaron un objeto de caucho bastante grande y de forma extraña. Tai-Pung lo miró con confusión. ¿Qué es esto? ¿Caca de perro? El hombre, sin inmutarse, le aclaró. Aquí tenés el condón que nos encargaste. Tai-Pung se quedó mudo, no entendía nada. Esa cosa era enorme. ¿Por qué es tan grande? Me cabe el antebrazo entero acá, exclamó. Y para la sorpresa de todos, se lo puso en el brazo mientras Joseph y los demás lo miraban con una mezcla de desconcierto y asombro. Pero había más problemas además del tamaño. Tai-Pung, con el condón en el antebrazo, intentó tocar a Joseph, quien, asqueado, se hizo para atrás y le gritó que no lo tocara con eso. Joseph no entendía bien qué pasaba, pero Tai-Pung estaba más enfocado en el material. Se dio cuenta de que era muy grueso y que así no sentía nada. ¿Lo pueden hacer más fino? Necesito sentir con la punta de los dedos. La cirugía es un trabajo delicado, explicó Tai-Pung con la seriedad que lo caracterizaba. El padre de Joseph, que también era el dueño de la fábrica, entendió la idea y le aseguró que iban a intentar mejorar la calidad, ya que si se vendía bien, todos saldrían ganando. Animado, Tai-Pung añadió: «Ah, y una cosa más, ¿le pueden poner 5 púas en la punta?» Los trabajadores de la fábrica se quedaron boquiabiertos y escandalizados. «¿Pero qué orden más rara?», se preguntaban. «¿Para qué vas a usar eso? Que el Señor perdone a este joven». Joseph, todavía confundido, le preguntó a Tai-Pung dónde había aprendido algo así. Y ahí a Tai-Pung le cayó la ficha. «Ah, cierto, pedí condones», dijo, dándose una palmada en la frente. Se había olvidado de que su idea original de guantes había sido traducida como condones para la producción. Pero, dándose cuenta de que el material era útil para su verdadera invención, dibujó rápidamente en el suelo la forma de una mano, explicando que solo tenían que agregarle la forma de los dedos. El padre de Joseph lo miró y al ver el dibujo se dio cuenta. Si no tenía que ser tan fino como un condón, creía que en una semana podrían tener la producción lista. Liston, que había estado observando todo con su peculiar interés, le preguntó a Tai-Pung si esto tenía que ver con las partículas malas de las que había hablado antes. Tai-Pung asintió con entusiasmo. Si lograban esto, podrían cuidar a los pacientes de forma más segura. Incluso ayudaría a los estudiantes de medicina a no morirse tanto durante las disecciones. Liston, por su parte, reconoció que la idea del condón era buena, considerando lo común que eran las enfermedades venéreas en Londres. Pero de repente, su expresión cambió. Miró el objeto en el brazo de Tai-Pung con preocupación. «Pero, ¿no te parece muy chico?», preguntó Liston, haciendo que Tai-Pung lo mirara sin entender. Sin decir más,
Liston se alejó rápidamente, murmurando que debían considerar más variedad de tamaños. Joseph, viendo la escena, pensó para sí: no sé qué fue a revisar, pero tengo curiosidad y a la vez no quiero saberlo. Con la promesa de una semana para tener los nuevos guantes, Taepyeong sabía que por ahora tendrían que seguir usando el cloruro de cal, pero estaba seguro de que, una vez que llegaran los guantes, la gente los adoptaría rapidísimo. Es que, ¿quién iba a querer seguir aguantando el cloruro de cal si podía usar algo mejor? La verdad es que la vida en el hospital, con su particular aroma y métodos, era un desafío constante. Y la verdad es que la vida en el hospital, con su particular aroma y métodos, era un desafío constante. A los estudiantes, por ejemplo, ya se les estaba agotando la paciencia con las órdenes de Taepyeong sobre el uso del cloruro de cal. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a este tipo?, se quejaban mientras mostraban cómo se les pelaba la piel de las manos. Alguien, en tono de burla, hasta le preguntó a Taepyeong si el cloruro de cal era tan bueno, ¿por qué no se lo tomaba él? La tensión se palpaba. Joseph intentó calmar los ánimos y convencerlos de que entraran a la sala, pero Taepyeong lo detuvo, recordándoles que estaban allí para diseccionar. Fue entonces que Colin, uno de los estudiantes más provocadores, lo acusó de cobarde y de intentar evitar las disecciones. «Soy mejor que vos, que ni te lavas las manos antes de ver a los pacientes», soltó en una ironía total. Taepyeong, visiblemente molesto, agarró a Colin. Joseph quiso interceder, pero Taepyeong lo frenó. «Quieto, Joseph, si golpeas a un tipo con plata, vas a tener problemas». Colin, sintiéndose intocable, se burló de las ideas de Taepyeong, llamándolas superstición oriental primitiva, y remarcando que el Dr. Liston no estaba allí para defenderlo. La frustración de Taepyeong era palpable, y Colin aprovechó para empujarlo. Pero justo en ese instante, el sonido de algo rompiéndose interrumpió la discusión. Una joven enfermera, con un balde de agua, se había resbalado. Con cara de disculpa, explicó que el balde era muy pesado y que ni un solo caballero había querido ayudarla a moverlo. Los estudiantes se quedaron en silencio, visiblemente incómodos. La enfermera, sin esperar ayuda, se agachó y, para asombro de todos, tomó un cántaro y empezó a lavarse las manos con el agua de los baldes rotos. Acto seguido, una enfermera mayor apareció y, sin rodeos, les ordenó a los médicos que se hicieran a un lado. «Rápido, hagan fila y lávense las manos», dijo, mostrando cómo lo hacía ella misma. «Tenemos que ponernos a trabajar, hoy llegaron muchos pacientes». Los estudiantes, sorprendidos por esta nueva autoridad, la miraron con asombro. La joven enfermera, con una sonrisa, le preguntó a Taepyeong si no iba a entrar y con un deje de humor le soltó: «No me vas a decir que está caliente, ¿verdad?». Parecía que la rutina hospitalaria, con o sin los guantes, seguía siendo un constante baño de realidad. A pesar de la brusquedad con la que la rutina se impuso, los estudiantes seguían resistiéndose al lavado de manos, refunfuñando por la irritación que les causaba el cloruro de cal. Pero no pasaba desapercibido para las enfermeras, quienes ahora, con una autoridad sorprendente, observaban cómo los muchachos se retorcían para evitar mostrar su incomodidad frente a ellas. La joven enfermera, la misma que había ayudado a Taepyeong con los documentos, se acercó a él. Taepyeong le agradeció y ella, con una sonrisa, le dijo que no había sido a propósito, que era parte de lo que debían hacer. La chica aclaró que las enfermeras más grandes habían sido las primeras en darse cuenta de que algo estaba funcionando. Y la razón era simple, o al menos eso dijo la enfermera mayor al grupo de estudiantes que los estaban escuchando incrédulos. Menos pacientes se morían en esta sala. Mientras los médicos hacían sus rondas y se iban, eran ellas, las enfermeras, quienes se encargaban de las tareas más duras, las que nadie quería: limpiar los cuerpos sin vida. Por eso, el cambio en las estadísticas de mortalidad era para ellas una realidad innegable. La joven enfermera le recordó a Taepyeong que ella había sido la que organizó los documentos, y él, agradecido, los agarró. Mientras tanto, los estudiantes se pasaban las hojas viendo los números que Taepyeong y Joseph habían recolectado. Un 24% de mortalidad en las salas que no se lavaban las manos contra un impactante 4% en la sala donde se había implementado el lavado.
Las cifras, como dijo la enfermera mayor, eran incomparables. Los estudiantes se veían aturdidos, sin poder creer que una hipótesis tan simple, planteada por un estudiante, se hubiera verificado de esa forma. Empezaron a cuestionar cómo se había hecho el experimento, intentando desestimarlo al enterarse de que Taepyeong y Joseph habían recolectado los datos con la ayuda de una enfermera y hecho los cálculos juntos. Para Taepyeong era evidente que el profesor Blundell no es que no creyera los números, simplemente no quería aceptarlos. ¿Cómo un mono oriental insignificante como él iba a estar en lo correcto y el profesor equivocado? En momentos así, solo había una persona en la que Taepyeong podía confiar. Y justo cuando el ambiente se ponía tenso, la mesa vibró. El doctor Liston, con su presencia imponente, irrumpió en la sala, golpeando la mesa y exclamando «¡Fascinante!». Mirando los papeles, reconoció que las cifras habían bajado y sugirió que continuaran el protocolo un mes más. La resistencia de los estudiantes se derrumbó ante la autoridad de Liston. Taepyeong, aliviado, le agradeció al doctor. Más tarde, mientras caminaban por los jardines del hospital, Taepyeong y Liston reflexionaban. Liston, con su aire de grandeza, le dijo a Taepyeong que, como doctores y científicos, tenían que seguir probando cosas nuevas, impulsando el progreso. Pero la conversación tomó un tono más serio cuando Liston, con la mirada fija en el horizonte, le dio un consejo final a Taepyeong. Sin embargo, te sugiero que también observes un poco tu entorno. Un aviso sutil que sugería que, a pesar de los avances, no todos estarían contentos con los cambios que Taepyeong estaba trayendo. Y esa resistencia no tardó en manifestarse, porque sus compañeros le avisaron que la gente no estaba muy contenta con sus métodos, que el cloruro de cal era tóxico para las manos y que, encima, se estaba salteando las clases de disección. Taepyeong, sabiendo que se había atrasado a propósito para no enfermarse en un entorno tan insalubre, prometió que al día siguiente asistiría a la clase práctica. Y justo a tiempo, porque recibió la confirmación de que sus guantes de caucho estaban listos. Alfred, su amigo, le trajo 5 pares, sugiriendo que le dieran un par al profesor Blundell y otro al profesor Liston. Taepyeong, viendo la movida estratégica, asintió. Al llegar a la clase de disección, el ambiente ya estaba caldeado. Colin, como era de esperar, no perdió el tiempo y empezó a provocarlo, burlándose de él por su supuesto miedo a las prácticas. Pero, para sorpresa de todos, el doctor Liston tomó las riendas. Anunció que el primer grupo de disección estaría formado por Pyung, Joseph, Alfred y Colin. La tensión era palpable. Sin embargo, Liston tenía una sorpresa más. Ignorando las quejas de Colin, le dijo a Taepyeong: «Pyung, esta vez vos te vas a encargar de la práctica». Colin no lo podía creer. Acostumbrado a liderar, intentó protestar y hasta quiso que Alfred tomara su lugar, pero Liston lo frenó en seco, argumentando que era hora de darles una oportunidad a otros estudiantes. Mientras Colin se quejaba por lo bajo, Alfred, con una lealtad inquebrantable, le dijo que no le molestaba en absoluto. Es más, para él, Pyung era un genio y estaba ansioso por ver qué más les iba a enseñar. Colin se quejaba por lo bajo. Alfred, con una lealtad inquebrantable, le dijo que no le molestaba en absoluto. Es más, para él, Pyung era un genio y estaba ansioso por ver qué más les iba a enseñar. Mientras Colin ponía cara de asombro y el resto del grupo esperaba, Taepyeong se preparaba para la práctica. Había llegado el momento de poner a prueba esos guantes de caucho que tanto le había costado conseguir. Se los calzó con cuidado. Apenas los tuvo puestos, Colin, siempre listo para molestar, se burló de él. «Che, ¿ni siquiera podés tocarlo con las manos peladas? ¡Qué miedoso!». Taepyeong simplemente lo ignoró. Su mente estaba en otra parte, pensando en la disección. En su vida anterior era un especialista en el abdomen, pero en esta época, para la gente de acá, esa era todavía una zona desconocida. Por eso, sabía que tenía que enseñarles desde lo básico, empezando por los miembros del cuerpo. Con los guantes bien puestos, Taepyeong tomó el bisturí y con una precisión sorprendente hizo una pequeña incisión en el brazo del cadáver. Colin, al ver lo lento que parecía ir, volvió a criticarlo.
¿Qué tan lento vas? Te va a tomar medio año cortar así. Tai Pyong sonrió para sí mismo. No, no estaba cortando. Su plan era otro. Con el filo del bisturí solo tocó la primera capa de piel, la dermis. Luego metió un dedo enguantado entre la piel y el músculo y con un movimiento suave empujó. La piel se separó limpiamente, sin casi una gota de sangre. Todos en la sala quedaron boquiabiertos. ¡Se separó!, exclamaron. Algunos se acercaron, asombrados de que los músculos se vieran tan claros. Tai Pyong, orgulloso de su técnica, explicó que en medicina a eso se lo llama delaminación. Es un proceso donde la dermis no está firmemente unida a la grasa subcutánea y los músculos, así que se puede pelar con un simple toque. Además, este cadáver no había sido tratado con formaldehído, lo que lo hacía más blando y facilitaba la maniobra. Aunque mi nivel bajó mucho acá, yo era considerado un genio cuando era cirujano, pensó Tai Pyong mientras la admiración crecía en los rostros de sus compañeros. De repente, uno de los estudiantes, confundido, le preguntó: «¿Pero cómo hiciste eso? ¿No dijiste que casi no tenías experiencia práctica?» Tai Pyong se quedó un segundo pensando. ¿Cómo les explicaba que venía del futuro? Decidió ir por el camino de la meta del genio. Con una sonrisa confiada respondió: «Simplemente, lo supe. Tuve un presentimiento». Los estudiantes, incluido Colin, se miraron entre sí, repitiendo incrédulos: «¿Lo supiste?» Tai Pyong, sin inmutarse, siguió explicando, señalando el cadáver. «Sí, había 3 secciones donde sentí que cambiaba la sensación al cortar con el bisturí». Claro, por dentro se reía. Sus guantes todavía no eran tan finos como para sentir eso, pero por ahora esa excusa funcionaba. Luego siguió identificando las capas de la piel y la grasa amarilla, demostrando su conocimiento en un intento de reafirmar su intuición ante todos. Tai Pyong siguió con su explicación, detallando los músculos del brazo como si los hubiera diseccionado 1000 veces, lo cual, claro, era verdad. El doctor Liston, impresionado, solo podía pensar que el pibe tenía un don de los dioses. Tan impactado estaba que de la nada le preguntó a Tai Pyong si quería ser su asistente en la próxima cirugía. A Tai Pyong se le abrieron los ojos. ¿Asistente de ese asesino? Porque sí, el doctor Liston tenía una reputación bastante sangrienta en el quirófano. Mientras tanto, Colin, que observaba todo, se retorcía de la bronca, temblando de furia al ver a Tai Pyong recibiendo tal propuesta. No podía creer que ese mono fue a ser asistente del famoso profesor. Pero a Liston no le importó el berrinche de Colin. Insistió, diciéndole a Tai Pyong que su talento era más que suficiente y que no se sintiera presionado. Incluso fue más allá, invitándolo a una reunión social que sus amigos estaban organizando. Tai Pyong, aunque sorprendido por el interés repentino de Liston en acercarse, vio la oportunidad. Si conseguía la protección de un tipo como Liston, todo sería mucho más fácil para él. Además, tampoco es que podía decirle que no sin ganarse un enemigo formidable. Así que, con una sonrisa nerviosa, aceptó la invitación. Liston, de buen humor, le dijo que podía llevar a sus amigos. Colin, el descarado, al ver esto, no perdió el tiempo. Con una sonrisa forzada se acercó al profesor. «Profesor, ¿puedo ir con ustedes? Nos hicimos mucho más cercanos con esta práctica», dijo, como si no acabara de odiar a Tai Pyong hace un minuto. Tai Pyong, pasmado, solo pudo pensar: ¿desde cuándo somos amigos? Liston, divertido, accedió y le dijo que sí, que era una reunión tranqui y podía venir. Colin no pudo contener la alegría. Un rato después, el grupo llegó a la casa donde sería la reunión. Tai Pyong, escuchando risas desde adentro, pensó que sería una juntada tranquila entre médicos. Pero apenas cruzó la puerta, se dio cuenta de su error. La risa no era normal. Había médicos tirados en el piso, otros tambaleándose, todos riendo a carcajadas de forma descontrolada. Tai Pyong no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban todos drogados? Esto no era una reunión tranquila, esto era un manicomio. ¡Uf! ¡Qué final de locos! Si esa fiesta te dejó tan descontrolado como a Tai Pyong, descontrola el teclado y comenta sin parar qué manhwa quieres ver. Y si te copaste, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.